Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Brisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Como mago, quiero ser un espíritu heroico. Capítulo 0626. Leila está en línea. Haz lo que quieras, no te lo impediré. A través del comunicador, Rhodes le dio permiso a Leila para levantar la banda. Ya veo. Leila se burló y movió las manos. Hay que decir que después de pasar unos años con Rhodes, Leila ha aprendido más o menos algunos de los pequeños trucos de Rhodes. Especialmente después de obtener el poder Geas otorgado por Rod, la propia Leila puede no darse cuenta de que parte de su personalidad se ha ido acercando gradualmente a la de Rod. Por ejemplo, ahora, después de recibir la orden de Rode, lo primero que pensó no fue refutar que había gente común en el almacén de Rode y que el rescate debería ser la prioridad, sino pensar en cómo matar al enemigo frente a ella. El efecto de asimilación del poder de la mente es tan aterrador. Por otro lado, Kallen, que se encontraba en el almacén, quedó desarmada desde el principio debido a la emboscada. No solo perdió su única arma, el rifle, sino que la polea del brazo derecho y la pierna derecha de su cuerpo también sufrieron daños irreparables. Por lo tanto, se puede decir que Kallen ahora está siendo derrotado hasta el final. Después de todo, incluso un maestro que ha practicado artes marciales durante décadas no puede derrotar a un hombre con una pistola con solo un palo de madera, ¿verdad? Maldita sea. Si yo estuviera pilotando la unidad 17 en este momento, Karin, que estaba siendo perseguida y huía con la cabeza entre las manos, no pudo evitar soltar un grito involuntario. En ese momento, la propia Karin tuvo que admitir que parecía haber sido malcriada por el potente rendimiento de las máquinas fabricadas por Dee. Después de sentarse en este Douglas, Karin se sintió incómoda en todo el cuerpo e incluso su percepción de la conducción se debilitó un poco. Mientras volaba junto a contenedores llenos de contenedores de transporte y esquivaba el fuego de rifle de la policía blanca KMF, el genio piloto Kallen Benizuki se encontraba en una situación desesperada. Mientras Kallen era perseguido por el KMF del equipo de seguridad, los otros miembros de los Caballeros Negros, que originalmente solo podían ver el espectáculo en silencio, también encontraron sus propios trabajos. Un equipo de guardias británicos que parecían estar bien preparados, apareció en el almacén y tomó a los Caballeros Negros por sorpresa con sus armas de fuego más avanzadas. ¡Maldita sea! Rugió un miembro masculino de los Caballeros Negros, que fue reprimido por la potencia de fuego del equipo de seguridad y no pudo levantar la cabeza. Yuchen. ¿Cómo demonios consigues reunir información? ¿No se dice que en este lugar solo hay un puñado de capos de la droga con poco poder de combate? Cabrón. ¿Cómo voy a saberlo? Aquí no había tipos así cuando yo reunía información. Al mismo tiempo, Lelouch, que estaba escondido del otro lado, quería inmovilizar a Shinichiro Tamashiro, quien era responsable de recopilar información, en el suelo y golpearlo. Los descubrieron mientras reunían información. Sabían que apareceríamos, así que prepararon una emboscada para capturarnos y atribuirse nuestro mérito a Cornelia. Fuimos descuidados. Zero, Fan, quien había estado acompañando a Lelouch como guardaespaldas, preguntó con el rostro pálido mientras estaba a punto de reemplazar un cargador vacío. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué hacer? Yo también quiero preguntarte. ¿Hay alguien bajo su mando que sea confiable? Querías salvar el país insular confiando en ese grupo de inútiles. Qué arrogantes e ignorantes fuiste en ese momento. Bajo la máscara, Lelouch miró a Shan Yao con tristeza. Por supuesto, Fan no debe saber sobre su expresión, de lo contrario los Caballeros Negros podrían haberse desintegrado por completo esta noche debido a una queja momentánea de su fundador. Después de todo, en este momento, con sus habilidades relativamente extraordinarias y su capacidad de persuasión, todos los Caballeros Negros han considerado a Zero como un líder omnipotente. Pero en esta situación, si no puedo desahogar mis emociones, entonces la única salida es encontrar una manera de romper la situación. Más de 30 guardias bien equipados. Después de pensar por un momento, Lelouch volvió a mirar a Kallen, observando la escena sangrienta del andrajoso Douglas siendo golpeado. Tampoco podemos contar con este lado. En la situación actual, no podemos usar habilidades que requieran contacto visual para funcionar. En tal situación, incluso Lelouch, que se enorgullecía de ser extremadamente inteligente, no pudo evitar revelar un rastro de desesperación. Justo cuando los miembros de los Caballeros Negros estaban en un punto muerto, un sonido extremadamente áspero de metal retorciéndose se extendió por todo el almacén y, inconscientemente, todos voltearon sus ojos hacia la fuente del sonido. De Guardia Blanca KMF se retorcía en una postura extraña, como una toalla siendo succionada por una aspiradora, retorciéndose gradualmente hasta formar una bola. ¿Qué diablos es? Kallen abrió mucho los ojos, mirando al KMF blanco, que la había sometido y sacó una daga para matarla, siendo retorcida en una gran bola de hierro por una fuerza desconocida, con horror. Al mismo tiempo, todos los guardias británicos que participaban en la operación descubrieron de repente que las armas que tenían en sus manos no podían disparar. Uno de ellos desmontó el mecanismo del fusil y descubrió que el interior del mismo había sido completamente destruido por una fuerza desconocida. No sé qué ha pasado, pero la situación se ha revertido. Una voz fría llegó a sus tímpanos y todos los guardias se estremecieron. Inconscientemente giraron la cabeza para mirar al grupo de Caballeros Negros que los rodeaban lentamente. Sus rostros parecían espíritus malignos y un gran miedo apareció en sus rostros. Capítulo 0627. Lo que más me gusta es ayudar a los demás.
Al día siguiente, en Rhodes Villa de la Ashford College, Rhodes, que acababa de despertarse, recibió un informe de la criada CC. ¿Ongyue Callen? Sí, la señora de cabello rosa llegó temprano esta mañana. Después de recibir la respuesta afirmativa de la criada CC, Rhodes mostró una sonrisa juguetona en su rostro. Ahora, Callen y su madre habían sido expulsadas de la casa por la familia Uda-Phelps. A Rhodes le resultó mucho más fácil vigilarlas. 1 o 2 ninjas imperiales fueron suficientes para investigar la situación en unos minutos. Ya anoche, menos de un minuto después del ataque al almacén, Rhodes había recibido información detallada que describía todo el incidente, incluida la destrucción de las drogas, el rescate de los ciudadanos y la reconciliación de Karen con su madre. En opinión de Rhodes, no había necesidad de pensar en el propósito de Karen, quien ahora estaba desesperada al venir a su residencia. Déjala esperar primero en la sala de estar. Rod abrió los brazos frente al espejo de cuerpo entero. CC se puso de inmediato el abrigo de Rod y alisó con cuidado la parte delantera de su ropa. Ya que estás pidiendo un favor, ¿no es necesario esperar tranquilamente a que el amo termine de lavarse y comer? Entiendo, maestro. CC asintió y continuó. Maestro, el desayuno está listo y la señora Leila está comiendo. Sí, lo entiendo. Tranquilo, Rhodes se apoyó en el sofá del pasillo, leyendo casualmente el libro que tenía en la mano, mientras Karen se arrodillaba frente a Rhodes con una acción estándar de arrodillarse. Para los japoneses, esta es la mejor actitud que pueden adoptar. Después del incidente del almacén de anoche, Karen escuchó las verdaderas palabras de su madre en trance. Después de enterarse de que su madre sufrió humillaciones y se quedó en la casa de Uda-Phelps solo para estar con ella, el sentimiento de recuperar el amor de su madre y la culpa causada por su actitud anterior hacia su madre abrumaron el corazón de Karen. Ahora, la madre de Karen sigue inconsciente en una cama de un hospital privado en las afueras de la ciudad. Por más que Karen la llama, ella no responde en absoluto, como si hubiera perdido la vida. Entonces, ¿viniste a mí en privado y quieres que te ayude a salvar a tu madre? Dijo Rhodes, riendo mientras pasaba a la siguiente página del libro mientras seguía leyendo. ¿Por qué crees que un simple embajador de GD como yo puede ayudarte? No eres un simple embajador de GD, dijo Karen levantando la cabeza y mirando a Rhodes con seriedad. Usted es Rod Malekar, el heredero del grupo Malekar, el verdadero portavoz del Consejo Supremo del GRI y la persona a cargo del GRI. Ah, ¿sí? Parece que tienes algunas conexiones en inteligencia. Rhodes, que parecía un poco sorprendido por las palabras de Karen, desvió su mirada del libro que tenía en la mano hacia Karen. Sabes, incluso el guardia más cercano de Cornelia, el caballero Gilbert G.P. Guildford, no conocía mi verdadera identidad sin que Cornelia se lo dijera. Tenemos nuestros propios canales. Karen dudó por un momento, luego pensó en su madre en el lecho de enferma y continuó hablando. Mi hermano, Masato está en contacto con el señor Fugido del Frente de Liberación de la isla. Ah, ¿sí? ¿El milagro de Fugido? ¿Así que puedes ponerte en contacto con las 6 familias de Kioto? Sí, incluso ahora, todavía podemos ponernos en contacto con los líderes de las 6 familias en Kioto. ¿Quién está en el poder? ¿Es el emperador Shenle? Sí. Después de apretar los dientes, Callen finalmente asintió, de hecho, es Lord Camilla. Jeje. No hemos estado en contacto durante 7 años, parece que lo estás haciendo bastante bien. Kagura, pensando en la pequeña niña que solo medía hasta su cintura hace 7 años pero que exudaba una ambición incomparable, Rhodes no pudo evitar sonreír sinceramente. Frente a él, Karen esperaba nerviosamente la respuesta de Rhodes. Esta guerrera que se atrevió a luchar sola y atravesar todo el ejército británico sin fruncir el ceño, ahora se comportaba como una niña esperando el juicio final de los adultos. Las cuencas de sus ojos estaban oscuras, su rostro estaba pálido, sus labios temblaban, sus manos en las rodillas estaban apretadas y temblaban ligeramente, y todo su cuerpo parecía estar al borde del colapso. Al mirar la apariencia actual de Karen, Rhodes no pudo evitar sonreír. Tengo que decir que, no importa cuántas veces experimente este tipo de situación en la que tengo que decidir el destino de otros por mí mismo, nunca me aburriré, especialmente cuando la otra persona es una chica bonita. Entonces, a Rhodes pareció ocurrírsele una idea. Una extraña sonrisa apareció lentamente en su rostro y habló en un tono ligero y lento. No es imposible ayudarte. ¿En serio? Karen levantó la cabeza de repente y miró a Rhodes con sorpresa. ¿De verdad puedes ayudarme? Capítulo 0628. Karen fue engañada por el jefe. Jeje, si dices eso delante de esos tipos de la Academia de Ciencias GRI, probablemente no podrás ver con vida el amanecer de mañana, se burló Rhodes y dijo con desprecio. Es solo refraín, un virus de bajo nivel. Después de respirar profundamente, el corazón de Karen finalmente se calmó después de recibir la respuesta de Rhodes. Luego, miró a Ludo nuevamente, sus ojos se llenaron de una mirada completamente diferente a su súplica anterior. Esa es la mirada de alguien que ha tomado una decisión y está dispuesto a emprender algo. Al ver la actuación de Callen, incluso Rhodes no pudo evitar darle una mirada de aprobación. No está mal, no está mal. Parece que todavía quedan algunas personas sensatas en este mundo. Rhodes sonrió y aplaudió. Si quieres ganar algo, debes estar preparado para perder o soportar algo. Karen miró a Rhodes y dijo seriamente. Estoy dispuesto a soportar los grilletes que me has impuesto. Pero es posible que no puedas soportar este grillete. Rhodes dejó el libro, se levantó, caminó hacia Karen, se arrodilló sobre una rodilla y miró a Karen con una sonrisa. Vamos, estoy dispuesto a afrontarlo todo.
Aunque quiera que traiciones a los caballeros negros. Incluso que traiciones la ambición de tu hermano de liberar la nación isleña. Para salvar a mi madre. Después de escuchar lo que dijo Rode, Karin bajó la cabeza y permaneció en silencio por un rato. Finalmente, suspiró y respondió con determinación. Jeje, es fácil hablar de ello. Rode sonrió y levantó la mandíbula inferior de Karin con su mano. Aunque Karin se sentía infeliz por ser tratada así, no se resistió y soportó en silencio las acciones de Rhodes. Puedes poner las condiciones, siempre que pueda hacerlo, definitivamente lo haré. Juro por mi nombre, Kallen Shiu, por mi nombre, Kallen Redmoon, que si rompo el juramento, estoy dispuesto a suicidarme frente a ti. No hay necesidad de pasar por tantos problemas. Además, todavía eres muy valioso para mí y sería un desperdicio morir así. Rhodes colocó su dedo índice a menos de 5 centímetros frente a Karen y lo sacudió, con una inexplicable sonrisa en su rostro, y preguntó. Te lo preguntaré de nuevo, ¿de verdad estás dispuesto a seguir mis instrucciones por completo para salvar a tu madre? Lo haré. Esta vez no hubo vacilación en la voz de Karin. Muy bien. Rhodes asintió con una sonrisa, mostrando una mirada muy satisfecha, pero de repente extendió la mano y presionó su mano sobre la cabeza de Karen, pero lo siento, todavía no lo creo. Las palabras de Rhodes hicieron que Karen quisiera refutar inconscientemente, pero en el momento en que Rhodes presionó su cabeza, los ojos de Karen se oscurecieron. Después de recuperar el sentido, Karen descubrió de repente que ya no estaba en la vida de Rhodes. Había un espacio completamente oscuro por todas partes, que no se podía medir con los ojos y no tenía final a la vista. Karen miró hacia sus pies y aunque podía sentir el suelo bajo sus pies, no podía estar segura de si había suelo bajo sus pies con solo mirarlo. ¿Dónde está este lugar? Karen se quedó allí aturdida. La aparición repentina de un espacio misterioso hizo que las 3 perspectivas que había formado desde la infancia colapsaran lentamente. Este es tu mundo de pensamiento. La voz de Rhodes llegó desde atrás de Karen. Karen se dio la vuelta e inmediatamente encontró a Rhodes, que no estaba muy lejos de ella y estaba flotando en una posición más alta que ella. Rhodes miró a Kallen como un dios mira a todos los mortales. ¿Mi mundo mental? Así es. Rhodes se rió entre dientes y abrió las manos como si estuviera mostrando algo, y dijo con una expresión feliz. Esta es tu mente, tus pensamientos, tu espacio subconsciente. ¿Mi espacio subconsciente? Karen frunció el ceño. Después de un largo rato, recuperó la cordura y levantó la cabeza. Miró a Rhodes con una mirada inexplicable en los ojos. ¿Tú hiciste esto? ¿Eres un mago? Eso depende de cómo veas el concepto de magia. Rhodes se encogió de hombros. No tenía ningún interés en explicarle sus habilidades a Karen. Entonces, según tu acuerdo previo, puedo salvar a tu madre, pero la premisa es que quiero que te conviertas en mía, ¿de acuerdo? ¿Ser tuyo? Kallen miró alrededor del espacio oscuro y sonrió. ¿Todavía tengo otra opción? Tienes razón. Ya es demasiado tarde para arrepentirse. Después de escuchar la respuesta de Karen, Rhodes puso una sonrisa maliciosa en su rostro. Bueno, voy a empezar. En el mundo real, Rhodes abrió lentamente los ojos en el salón de la villa. El tiempo que Karen pasó en el mundo mental parecía muy largo, pero en realidad, el tiempo en el mundo exterior no fue tan largo, solo unos pocos minutos. Bueno, eso debería ser ahora mismo. Rhodes giró la cabeza para mirar a Karen, que se había derrumbado en el suelo, con una extraña sonrisa en su rostro. Capítulo 0629 Charles tiene miedo. Aunque en el mundo exterior solo habían pasado unos minutos, en el mundo mental de Karen, Rhodes y Karen habían estado juntos durante relativamente varios días. Durante este tiempo, Rhodes usó sus pensamientos para materializar muchos objetos violentos en el espacio de Kallen. Entre ellos se encuentran instrumentos de ejecución, pequeños accesorios que no son aptos para niños, sustancias extrañas que emiten olores indescriptibles con solo dejarlas allí, y varios hechizos simulados de interrogación mental, etc. El mundo mental, Rhodes devastó repetidamente y sin piedad la conciencia de Karen. Varios colapsos mentales hicieron que Karen cayera en un estado de pseudo-shock. Por ejemplo, en ese momento, Karen se desplomó en el suelo con una expresión de aegao en su rostro, su cuerpo se contraía de vez en cuando, mocos y lágrimas por todo el rostro completamente distorsionado de Karen, y en el suelo había un líquido desconocido mezclado con el dulce sudor de la niña y agua bendita. Bueno, ella es de hecho un personaje femenino con una perseverancia asombrosa de la que incluso CC en la novela original se sentiría avergonzada. Rhodes apretó los puños en satisfacción, porque el daño causado por usar el hechizo de asimilación mental muchas veces había sido completamente restaurado en el proceso de torturar la mente de Karen al drenar su poder mental. Entonces, Rhodes chasqueó los dedos y CC, que estaba esperando a un lado, inmediatamente comenzó a arreglar las cosas. CC arrojó bruscamente a Karen a una habitación de invitados y limpió el piso de la sala de estar a una velocidad extremadamente rápida. Al mismo tiempo, Rhodes, que se había recuperado a su estado original, también encendió su terminal de comunicación. Hasta ahora, el objetivo principal de Rhodes al venir a Ashford College se ha cumplido. Nina Einstein, la genio femenina que creó el arma asesina Freya, se ha convertido en posesión de Rhodes. Ahora Rhodes no debe pensar en cómo conseguirla, sino en cómo librarse del enredo de una ninfómana sin perder su comportamiento. La piloto estrella, Kallen Redmoon, también se había convertido en posesión de Rhodes después de ser entrenada en el nivel mental.
Ella compensó la pérdida de poder mental que Rhodes había sufrido a lo largo de los años debido al uso excesivo de su poder mental, pero no pudo recuperarse rápidamente al absorber poder mágico. Ahora, es hora de hacer el diseño. Su terminal personal, Rhodes abrió y amplió la última interfaz, que mostraba a una chica con dos coletas y una cara fría. Los Rhodes. La chica habló lentamente, su tono como si fuera una máquina, inorgánica. Omega Yuriko B-001 y todas las réplicas obedecerán sus órdenes, señor. Sí, respondió Rhodes y preguntó. ¿Han despertado todas las réplicas de Omega Yuriko utilizadas en la matriz? Un total de 666. Los preparativos se completaron a las 23:33 minutos, 24 segundos de ayer. El Lightwing Array ha sido ajustado al mejor estado y puede activarse en cualquier momento. Muy bien. Al escuchar esto, el rostro de Rhodes cambió a una sonrisa satisfecha. En ese caso, deja que las alas de luz se extiendan. Como desees. En el universo, el enorme satélite que gira a lo largo de la órbita del planeta desplegó una vez más sus paneles solares de 6 lados en forma de diamante. De acuerdo con las órdenes de los hombres de Rhodes, todos los clones de Omega Yuriko, escuchen, liberen sus habilidades y maximicen el poder de la baliza de la matriz. La voz de Omega B-001 resonó en todo el vacío. Mientras las chicas inyectaban su poder, las enormes alas de luz reaparecieron. Este ángel artificial con un satélite como cuerpo y 6 alas de luz de cientos de metros de largo apareció nuevamente en el universo sobre la Tierra de este mundo. Lightwing Array utiliza los cuerpos y poderes de 666 Omega Yuriko como nodos de conexión. Su verdadera función es penetrar las barreras entre universos paralelos y localizar el faro transdimensional del universo Time Moon a través de los parámetros del hechizo escrito por Rhodes. Una vez que ambos espacios se conectaran con éxito, Rhodes podría crear un canal espacio-temporal entre ellos. En ese momento, sus propios acorazados flotantes y otras fuerzas bajo su mando podrían cruzar completamente el universo y convertirse en sus propios ayudantes. Arcángel de la Luz de 6 alas mostró su forma completa en el universo. A medida que las palabras extiende las alas de la luz salieron de las bocas de las 666 chicas, una red de energía azul similar a un panal se condensó gradualmente en la parte superior del satélite. Un rayo de luz azul blanco salió disparado desde el centro de la red y voló hacia el espacio profundo e ilimitado. Al mismo tiempo, en un rincón desconocido de la Tierra en este universo, las acciones de Rhodes también despertaron la vigilancia de algunas personas. Se trata de un espacio completamente repleto de gris amarillento. No hay tierra, solo el cielo infinito y un edificio de plataforma suspendido en el aire con un estilo cercano al estilo romano antiguo. Este es el origen de todos los poderes del Geas en este mundo, Mundo C. ¿Qué pasó? De pie allí, el viejo emperador británico Carlos miró al cielo pensativamente y murmuró. No estoy seguro, pero debe ser algo serio. VV, que estaba de pie al lado de Charles, mostró una mirada infeliz en su rostro. El mundo C está temblando. Capítulo 0630. La ex esposa Tamamonomare. Las vibraciones provenientes del exterior de la atmósfera no atrajeron mucha atención de la gente del mundo. Lo único que pudieron notar fue que una extraña luz parecía destellar en algún lugar del cielo durante el día. VV, que supieron prestar atención a este cambio, se dieron cuenta de la dificultad pero no sabían en qué consistía. Aunque pueden interferir con la Tierra con la ayuda del mundo C, el espacio exterior fuera de la Tierra no es un área en la que puedan involucrarse. ¿Qué debemos hacer? Charles miró a su hermano. VV obviamente sabía mucho más sobre estas cosas místicas que Charles. VV levantó la cabeza, miró fijamente la dirección del universo por un rato y luego negó con la cabeza. No sé qué es y tampoco estoy seguro de hasta qué punto es amenazante. ¿Es Rod Malekar? El rostro de Charles se volvió frío cuando mencionó cierto nombre. Solo puede ser él, suspiró VV, el que posee un poder diferente al del mundo C, es el único con el que no podemos interferir con el poder del otro mundo. Si queremos luchar contra él, debemos confiar en el poder secular. Charles, esto depende de ti. No te preocupes, hermano, dijo Charles en un tono sombrío, y una extraña mirada cruzó por sus ojos cuando miró a VV. Me encargaré de esto. Bueno, seguiré vigilando esa cosa y te dejaré las cosas de la vida real a ti. VV no notó la rareza de Charles y asintió después de obtener la respuesta, continuando concentrándose en sentir el mundo C. Bueno. Rhodes abrió lentamente los ojos y una expresión de cansancio se dibujó en su rostro. Se frotó la frente y una expresión de impotencia apareció en su rostro. Aunque había recuperado algo de poder mental al absorber los pensamientos de Callen, después de inyectar poder mental una vez y activar y formar la baliza del avión, el poder que acababa de obtener casi había desaparecido. Parece que necesito ganar más fuerza. Suspiró Rhodes y sacó el comunicador que llevaba consigo. Escaneó de arriba a abajo y el objetivo final se detuvo en una chica con una sonrisa brillante y refrescante y un hermoso cabello rubio. Mireya Shiford, jefa de estudios. Te elegiré la próxima vez. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Rhodes. Mundo tipo Luna, Europa, Castillo Innsbern. Señor Kamamo. Señor Kamamo. La puerta de una lujosa habitación en el castillo se abrió y una maga vestida de sirvienta y perteneciente a la familia Chivatree entró corriendo a la habitación. ¿No te dije que no entrarás a mi habitación a menos que fuera necesario? El zorro de 9 colas en la habitación lentamente se levantó la ropa para cubrir sus hombros expuestos, se frotó la cara anormalmente roja y en secreto puso una foto de Rhodes debajo de su almohada.
Entonces, ¿qué pasa? Tamamo no Mae entrecerró los ojos y preguntó con una voz extremadamente fría e impaciente. Aunque Tamamo no Mae parecía una mujer casada frente a Rhodes, su actitud no era muy buena cuando se enfrentaba a otras personas. Después de todo, pase lo que pase, su verdadera forma es uno de los tres monstruos principales del período Heian, e incluso su otro isómero está relacionado con Amaterasu, el dios principal. Aunque no era el cuerpo real, sino un sirviente convocado al mundo como un espíritu heroico, todavía poseía un enorme poder mágico y existencia, por lo que solo un rastro de insatisfacción emocional podría transformarse en una presión sustancial, haciendo que el pequeño mago de apoyo frente a él sintiera presión como una montaña. Lo siento mucho. Me excedí en mi autoridad, incapaz de controlar sus rodillas temblorosas, la sirvienta maga no pudo evitar arrodillarse frente a Tamamo no Mae. Olvídalo. No creo que tengas el coraje para hacer eso. Pero recuerda, esta es solo la primera vez. Si hay una próxima vez, las consecuencias no serán tan leves como esta vez. Lo siento mucho. HMPH. Con un resoplido frío, Tamamo no Mae se acomodó la ropa, dejó de lado la presión que había asustado tanto a la maga que no se atrevió a moverse en absoluto y resopló con tristeza. Dime, ¿qué pasó? Es así, sintiendo que la presión se iba, la maga respiró aliviada. Aunque quería tomar un descanso debido a la gran pérdida de su poder de pensamiento, se obligó a pensar cuando pensó en el carácter de la persona que tenía frente a ella. El hechizo de inducción que ordenaste ha respondido. Hemos encontrado noticias sobre ese maestro. Tenemos algunas pistas. ¿Qué dijiste? En este punto, a Tamamo no Mae ya no le importaba su comportamiento tranquilo frente a los extraños. El monstruo mundialmente famoso llegó al frente de la maga a una velocidad casi instantánea, la sujetó por los hombros y preguntó con una mirada de sorpresa en su rostro. ¿Quieres decir, que lo encontraste? Sí, así es. El hombro que sostenía Tamamo no Mae le dolía, pero la maga no se atrevió a quejarse ante el gran monstruo, por lo que solo pudo responder con una sonrisa irónica. Hemos encontrado a Lord Rhodes. Capítulo 0631 Los espíritus heroicos están llenos de amor. ¿Has confirmado la noticia, Liu Zu? En la habitación mágica secreta del castillo Innsbern, a la que solo los jefes de familia y otras personas podían entrar, dos figuras, una alta y otra baja, estaban enfrentadas y mantenían una conversación. Sí, maestro, lo encontramos. Al escuchar las noticias sobre Rhodes, el rostro raramente inexpresivo de Liu Zu no pudo evitar revelar una pizca de alegría. Ahora, la mayoría de los subordinados de Rhodes permanecieron en el acorazado flotante, y había dos personas que eran las principales responsables de manejar los asuntos de Rhodes en el mundo interior. Tamamo no Mae es responsable de gestionar todos los asuntos relacionados con el misterioso poder bajo la influencia de Rhodes. Liu Zu es el principal responsable de gestionar el funcionamiento de todas las organizaciones bajo la influencia de Rodrod. Antes de recibir la comunicación de Tamamo no Mae, Ryuju se había estado quedando en la casa principal de la familia del árbol de Chiba para manejar los asuntos, pero después de recibir la señal de Tamamo no Mae informándole de la situación actual, se apresuró al castillo Innsbern sin detenerse. Es porque esta noticia es demasiado importante para ellos. En el sótano, además de Tamamo no Mae y Ryuju, hay muchos vídeos mágicos que se usan para la comunicación a larga distancia suspendidos en el aire. A través de esos círculos mágicos, se pueden ver otros servants, como Ibaraki Douji, Kiyohime, Atalanta, etc. Por otro lado, están las chicas del barco, que son la esencia de esos buques de guerra flotantes. ¿Eh? Nani? ¿Has encontrado a Rhodes? Gritó Yulichi sorprendida a través del círculo mágico. No es así. Tamamo no Mae negó con la cabeza. Acabamos de recibir información. Aún no podemos determinar con certeza la ubicación de Rhodes. Solo podemos decir que tenemos un objetivo que buscar. Era obvio que la respuesta de Tamamo no Mae no satisfizo a Yudachi. La chica de acorazado de cabello rosado dejó que su cabello cayera como un perro, con una expresión de estoy infeliz en su rostro. Entonces, ¿cuáles son tus planes ahora, Tamamo no Mae? En comparación con Yudachi, Semiramis, que era relativamente más pragmática, preguntó el punto clave. Bueno, tu pregunta realmente me deja perplejo. Tamamo no Mae cruzó un brazo sobre su pecho, señaló su mejilla con su dedo derecho e hizo una mirada preocupada. De hecho, con solo una baliza incierta no se puede determinar completamente su ubicación exacta. El avión en sí no tiene continuidad y hay muchas posibilidades. Al escuchar esto, Kinji también suspiró y la expresión de su rostro se volvió sombría. TSK. A ustedes siempre les gusta decir muchas palabras inútiles que nadie puede entender. Sin entender la conversación entre Tamamo y Kiyohime, Mordred interrumpió con impaciencia. Jeje, entonces, Lord Mordred, que no sabe nada de magia, ¿tiene alguna buena idea? Kinji no es una persona generosa. Después de ser provocada por Mordred, ella naturalmente contraataca. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Perra sinvergüenza. HMPH. No sé quién es. Es dos personas diferentes por fuera y en la cama. Es solo un caballero en la superficie. ¿A quién llamas caballero superficial? Quien responda primero se lleva el honor. Bueno, ya que una vez fuiste un traidor, no eres digno de ser llamado caballero, ¿verdad? ¿Eh? ¿Por qué están discutiendo ustedes dos? Yudachi, que acababa de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se sorprendió. Bueno, no es lo principal de lo que queremos hablar esta vez sobre recuperar a Rod. Los adultos están hablando. Niños, no interrumpan. Jeje.
Hermanita, no le hables ni la mires, o te saldrá una lengua podrida y un orzuelo. Yudachi ya no es un niño. Entre Mordred y Kiyohime por un rato, Ryuju volvió su mirada hacia Tamamo Mae, que estaba viendo la diversión y causando problemas, y frunció el ceño ligeramente. ¿Está bien que hagan esto?, preguntó Yuzu. ¿No tenemos algo más que discutir? Eso es verdad. Tamamo Mae se dio una palmada en la frente como si de repente se hubiera dado cuenta de algo, con una expresión de lo siento, y luego chasqueó los dedos. Al momento siguiente, el salón mágico subterráneo que originalmente estaba lleno de ruido de repente quedó en silencio. Está bien, dejémosles que se peleen entre ellos y hablemos de nuestras propias cosas. Tamamo Mae, que había silenciado a Kiyohime y Mordred, sonrió con orgullo y aplaudió como si hubiera logrado alguna tarea importante. Ya he dicho antes que con la información que hemos recibido y el volumen mágico actual, nos resulta imposible encontrar las coordenadas del universo donde se encuentra Rode en poco tiempo. Si esta acción es una señal de socorro enviada por Rode, entonces para cuando lo encontremos, todo será demasiado tarde. Estoy de acuerdo. Semiramis, que también tenía buenas habilidades mágicas, estuvo de acuerdo con la declaración de Tamamo Mae. ¿Y qué?, preguntó Yuzu. ¿Quieres aumentar el volumen de la magia? ¿No es eso algo que se puede obtener en poco tiempo? El zorro puso los ojos en blanco y miró a Yuzu. Necesito energía, grandes cantidades de energía. Lo que quieres decir es, Ryuju miró pensativamente a Tamamo Mae. Así es. Tamamo Mae chasqueó los dedos y dijo con una sonrisa. Quiero activar el núcleo energético del avaro. Capítulo 0632. El pervertido con orejas de conejo ataca de nuevo. Al mismo tiempo, apenas media hora después de que Rhodes enviara la señal de coordenadas espaciales, una grieta espacial se estaba formando gradualmente cerca de la casa de un noble feudal perteneciente al Imperio Británico en el continente americano. La grieta se expandió lentamente y la energía violeta oscura salió volando, formando gradualmente una esfera oscura de energía pura no muy lejos de la grieta. Hasta que la esfera se disipó, una belleza desnuda de cabello rosado que estaba medio agachada en el suelo emergió gradualmente. Oh. ¿Es este el lugar? El dispositivo con forma de oreja de conejo que tenía en la cabeza Hiroshi Aozizisu miró este nuevo mundo con curiosidad. Con un pensamiento, unas armas conceptuales no científicas cubrieron todo su cuerpo, formando la falda larga que solía usar. Debido a que no es magia en esencia, la tecnología negra de Xiao Zizisu también está permitida por las leyes de este mundo. Jaja. ¿Este es el mundo en el que vive Rode ahora? Me pregunto si Rode mostrará alguna expresión divertida después de verme. Pensando en esto, Xiao Zizisu no pudo evitar sonreír. Tal vez haya una gran diferencia horaria entre los distintos universos. Recibió las coordenadas del avión de Rhodes 12 horas antes de que Xiao Zizisu estuviera en el universo. Luego, confiando en su propia tecnología negra, encontró fácilmente la ubicación de Rhodes. En pocas palabras, si se trata solo de poder de combate, Xiao Zizisu puede no ser capaz de vencer a muchos de los hombres de Rhodes, pero en áreas como el análisis, la consulta y el aprendizaje, el joven genio inventor Xiao Zizisu tiene una ventaja única. Bueno, ahora es el momento de ocuparnos de ese pequeño problema. Xiao Zizisu giró lentamente la cabeza y miró hacia la fuente del ruido que se acercaba cada vez más en la distancia. Pronto, una gran cantidad de guardias llegaron a este espacio originalmente vacío y rodearon a Xiao Zizi, la única persona allí. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a invadir el territorio de un señor feudal del Imperio Británico? El líder de estos guardias, un capitán de guardia de unos 50 años, miró a Xiao Zizisu y levantó su arma con una expresión seria. Al fin y al cabo, en Britania todavía hay muchas conspiraciones, como la usurpación de derechos de herencia mediante asesinatos. Por lo tanto, muchas personas que parecen inofensivas en apariencia no suelen ser personajes cuya fuerza se pueda juzgar en función de su apariencia. Especialmente una mujer que apareció de repente en la noble mansión y estaba vestida de manera extraña. Ríndete ahora. O dispararemos. ¿Eh? ¿El Imperio Británico? ¿Es esta una organización nacional en este mundo? Xiao Zizisu ignoró la advertencia del capitán de los guardias. Edge bajó la cabeza y pensó en sus propios asuntos, lo que hizo que el capitán de los guardias que había estado gritando durante mucho tiempo se sintiera un poco molesto. Todos, armas en alto. La guardia, los guardias nobles que habían formado un círculo alrededor de Xiao Zizisu levantaron sus armas juntos. Sintiendo la amenaza del arma, Xiao Zizisu levantó la cabeza y miró al capitán de la guardia. Después de ver la mirada de Xiao Zizisu, el capitán de la guardia tragó saliva inconscientemente y lentamente dio un paso atrás. El instinto hostil más primitivo de los seres vivos hizo efecto, y el capitán de los guardias se sintió amenazado por la chica frente a él que parecía inofensiva e incluso linda. Xiao Zizisu miró al capitán de los guardias, luego inclinó la cabeza y continuó pensando por un momento. De repente, recordó la palabra noble que el capitán de los guardias había mencionado antes, y el pequeño demonio inmediatamente tuvo una idea. De Xiao Zizisu al venir a este mundo era encontrar a Rhodes, y cuando se trataba de encontrar a alguien, Internet era sin duda el medio más conveniente para recopilar información. Aunque podía invadir completamente Internet con su propio conocimiento, esto no era algo que pudiera lograrse de la nada. Necesita analizar la red de este mundo, incluida la estructura del lenguaje codificado, etc. También hay transmisores de señales y elementos necesarios para reponerse para manifestar varias armas.
Después de todo, viajar a través del universo requiere mucha energía, y durante el proceso de viaje, Xiao Zizisu casi ha consumido toda la energía que tenía almacenada, que necesita ser repuesta. Maldito seas, Rode, está decidido. Todas estas cuentas recaerán sobre tu cabeza. Cuando te encuentre, te haré pagar el doble de la compensación por mis pérdidas. Retrocediendo en el tiempo, mientras todos en el mundo Time Moon estaban planeando cómo encontrar a Rhodes, como núcleo del vórtice de los próximos eventos, el propio Rhodes estaba llevando a cabo su proyecto de restauración mágica. No es suficiente. Ni siquiera una décima parte de lo que le corresponde a Karin. Rhodes usó una cortina blanca para tapar a la enfermera escolar deshidratada que yacía en la cama del hospital y se frotó la frente con angustia mientras salía de la clínica escolar. Parece que tengo que ser el personaje principal. Rhodes dijo esto en voz baja, aceleró el paso y caminó hacia la sala de actividades del sindicato de estudiantes. No recuerdo mal, Mirai se quedará sola en la sala de actividades durante mucho tiempo hoy. Capítulo 0633 Los científicos están dispuestos a hacer algo. Un día después, en el Imperio Britannia, en la mansión donde había aterrizado Xiao Zizishu, una mujer de cabello rosado con orejas de conejo mecánicas estaba sentada con las piernas cruzadas, usando el comunicador en su mano para explorar la información que había obtenido durante este periodo de tiempo. Por favor, toma un poco de té. A un lado, un apuesto joven vestido de mayordomo tomó la tetera de una mujer con ropa de sirvienta detrás de él con una pizca de pánico y vertió con cuidado el té negro preparado en la taza de té. Bueno, gracias por tu arduo trabajo. Xiao Zizisu se rió entre dientes y tomó un sorbo de la taza de té. No es difícil. Siempre y cuando estés satisfecho, señor Xiao Zizisu. Al ver la sonrisa de Xiao Zizisu, el apuesto joven mayordomo y la criada detrás de él no pudieron evitar dar un suspiro de alivio. El joven no era un mayordomo de verdad. En un principio, era el propietario de la mansión, un noble terrateniente con el título de conde. La criada detrás de él era originalmente su nueva esposa, la condesa. Hace 3 días, el desafortunado conde estaba cenando con su recién casada esposa en su casa, pero la mujer que estaba delante de él irrumpió de repente. «Oh, ¿esta familia está cenando?» Bajo las miradas horrorizadas del conde y la condesa, Xiao Zizisu entró al restaurante descuidadamente, llevando un guardia en una mano. Tras echar a un lado al ignorante guardia, la mujer desconocida arrebató el filete sin comer frente a la condesa y comenzó a cortar el filete a la parrilla en grandes trozos con movimientos poco caballerosos. «¿Quién eres? ¿Por qué entraste en la mansión del conde?» El desafortunado conde estaba atónito por el comportamiento de Xiao Zizisu, pero luego su condición de noble le hizo hacer inconscientemente la pregunta. Después de todo, aunque el comportamiento de Xiao Zizi de sujetar a los guardias con las manos desnudas fue impactante, había cientos de guardias armados en su propia mansión. El desafortunado conde no creía que alguien pudiera lidiar con 100 guardias con las manos desnudas. Sin embargo, realmente no sabía qué clase de monstruo era esta chica sentada frente a él. Si quieres retrasar el tiempo y esperar a que tus hombres te rescaten, eso no es necesario. Después de masticar un trozo de filete y tragarlo, Xiao Zizisu le sonrió gentilmente al desafortunado conde. ¿Qué? Porque ellos, Xiao Zizisu agitó su mano, y la puerta del restaurante, que estaba apenas entreabierta, se abrió por completo, revelando a los guardias que yacían en el suelo afuera, ya me he ocupado de todos ellos. Entonces, Xiao Zizisu controló por completo la mansión noble con su propia fuerza. El desafortunado conde originalmente pensó que Xiao Zizisu definitivamente lo mataría, pero para su sorpresa, la otra parte solo le pidió muchos libros y materiales, así como una terminal de computadora. En cuanto a que él y su esposa se vieran obligados a convertirse en mayordomo y criada el uno del otro, eso era un asunto menor. Al mismo tiempo, Shinono Tsukasa incluso le preguntó, ¿quieres convertirte en el noble más poderoso del Imperio Británico? Jejeje Rod Malakar. Después de leer la información sobre Rod varias veces, Xiao Zizisu reveló una sonrisa inexplicable. Degri, eso es bastante interesante. Chasqueando los dedos, Xiao Zizisu tomó una decisión felizmente con una expresión que decía quiero causar problemas, si ese es el caso, entonces seré tu oponente. Bum bum bum. La sala de actividades del sindicato de estudiantes. Milei, que estaba trabajando en la sala de actividades, se sobresaltó cuando escuchó el sonido. ¿Eh? ¿No dijeron todos que estaban ocupados hoy y que no podían venir? Confundida, Milei se levantó y abrió la puerta, y lo que llamó su atención fue que Rhodes la saludó con una sonrisa. Buenas tardes, Mireille. Maestro Rod, este es un invitado tan raro. Milei se quedó atónita por un momento cuando vio a Rod, luego dijo con una sonrisa. No ha estado en la sala de actividades durante casi una semana, señor consejero. Ah. Yo también tengo mis razones, Rhodes sonrió amargamente. Sí, lo entiendo. Como miembro de alto rango del Departamento de Educación de GDI y embajador de GDI, debe tener muchas otras cosas que hacer. Milei sonrió y se dio la vuelta para dejar paso. Ya que está aquí, por favor entre, señor Rhodes. Está bien, discúlpeme. Rhodes asintió con una sonrisa, y cuando entró a la sala de actividades, puso sus manos detrás de su espalda y cerró la puerta cuando Milei se dio la vuelta.
Mirei caminó hacia el gran escritorio que pertenecía al presidente del consejo estudiantil en la sala de actividades, sacó una taza nueva, la limpió lentamente con un pañuelo de seda y estaba a punto de servirle una taza de té a Rhodes, pero no se dio cuenta de que Rhodes se acercaba a ella paso a paso y casi se pegaba a su espalda. Maestro Rhodes, ¿está aquí para buscar a Nina? Lamentablemente, Nina no vendrá a la sala de actividades hoy. No, esta vez vine aquí para verte a ti, Mirei. ¿Me estás buscando? Mirei se quedó atónita cuando escuchó eso. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, Rhodes de repente extendió la mano y agarró las manos de Mirei. Confiando en la fuerza física del hombre, presionó a Mirei contra el escritorio. Capítulo 0634 Erosión del poder de la mente. Señor Rhodes, ¿qué diablos va a hacer? El repentino ataque de Rhodes hizo que Mirei entrara en pánico y su rostro se puso rojo de vergüenza y enojo. Maestro Rhodes. ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Por supuesto que sé lo que estoy haciendo. Rhodes ignoró la advertencia ahogada de Mirei. Con un pensamiento, el poder de la mente se absorbió fácilmente en la mente de Mirei. Justo cuando Mirei estaba a punto de decir algo más, de repente sintió un dolor en la cabeza, y luego una fuerza irresistible de desmayo surgió en su mente. Rod, profesor, Mirei perdió la fuerza para resistirse y Rod la volteó a la fuerza, quedando tendida sobre el escritorio. Mantuvo un último rastro de miedo en su rostro y se desmayó poco a poco mientras miraba a Rod. Bueno, no te preocupes, Mirei. Rhodes sonrió y puso su mano derecha sobre el bonito rostro de Mirei, que estaba cerca de él. No te preocupes, la relación entre nosotros es muy pura. Solo necesito manipular tu mente. Haré buen uso de tu pensamiento y de tu conciencia. Un día después, en la villa donde vivía Rod en Ashford College, Rod se paró frente al enorme espejo del piso al techo con satisfacción, ordenando su apariencia, mientras en la cama detrás de ella, yacían dos chicas desplomadas. Callen, que se encontraban aquí desde hacía un día. En ese momento, ambas chicas tenían miradas a Gao en sus caras estaban cubiertas con sus propias lágrimas y saliva, sus cuerpos se retorcían levemente, como si hubieran recibido una gran cantidad de estimulación, aunque debieron haberse desmayado, sus ojos todavía estaban medio abiertos. Me duele mucho, los dos seguían murmurando algo inconscientemente mientras dormían. Bueno, esa es una buena cosecha. Apretando los puños y sintiendo su estado mental actual, Rhodes sonrió con satisfacción. De este mundo restauraron directamente gran parte del poder mental de Rhodes, y durante este periodo de tiempo, Rhodes también continuó absorbiendo el poder mental de las mujeres de esta manera varias veces para restaurar su propia fuerza. Por ejemplo, las estudiantes que lo admiraban, el médico de la escuela, las maestras que estaban enamoradas de él, etc. Hasta ahora, la capacidad de pensamiento de Rhodes se ha recuperado al 80% de lo que era cuando llegó por primera vez a este mundo. Este nivel es apenas suficiente para lanzar una segunda inducción telepática, para que pueda estabilizar mejor la baliza del avión que hice antes. Pensando en esto, Rhodes salió de la habitación llena de hormonas. Fuera de la puerta, estaba la criada CC que lo esperaba tranquilamente. Maestro. CC se inclinó respetuosamente ante Rhodes. De acuerdo con sus instrucciones, la comitiva de Sir Bruce ha llegado y está esperando abajo ahora. Está bien, gracias por tu arduo trabajo. Rhodes sonrió y, como recompensa, extendió la mano y tocó la cabeza de la criada CC. No, esto es lo que CC debería hacer. CC, a quien Rhodes tocó la cabeza, se sonrojó y bajó la cabeza, diciendo tímidamente. Bueno, entonces te dejaré el cuidado de la casa. No te preocupes, maestro. Bajo la embajada de Gri, en una base secreta perteneciente a Rodas, un gran grupo de científicos de Gri están trabajando de manera ordenada para ajustar el satélite gigante Lightwing en la órbita del planeta. En ese momento, Rode vestía una bata blanca, estaba de pie en el centro de monitoreo de toda la base experimental subterránea, escuchando informes de datos de todos los lados. Cuando llegó por primera vez a la base, Rhodes ya había transmitido su poder mental al satélite gigante Lightwing en el universo a través del dispositivo amplificador mental en la base. Esta base es permitida a Rhodes detectar la existencia y el estado de funcionamiento del conjunto de balizas de fase en cualquier parte del mundo. Los Rhodes, aquí están los últimos datos de respuesta. Un científico con bata blanca transmitió los datos recopilados por él mismo a la terminal donde se encontraba Rhodes. Al mirar la información de respuesta, el rostro de Rhodes se puso gélido. No es suficiente en absoluto. A esta velocidad, me llevará al menos 10 años conectarme con precisión al universo Time Moon. Esta velocidad es demasiado lenta. Pero, los Rhodes, el científico se secó el sudor de la cara, este es el mejor resultado que podemos lograr en este momento. Según los datos que nos ha proporcionado, el poder mental almacenado actualmente en el conjunto de alas de luz está lejos de ser suficiente para establecer coordenadas direccionales precisas. ¿Es que la fuerza de una persona todavía es demasiado débil? Rode miró su propia mano, sintiendo que parte de su poder de pensamiento se había perdido nuevamente, y frunció el ceño. En ese caso, entonces encuentre un poco más de fuerza. ¿Quieres decir? Los ojos del científico se abrieron. Rode se burló y le entregó una orden de permiso al científico usando su terminal. Enciende el motor del mundo. Capítulo 0635 Pueblos colonizados vulnerables. Este World Engine es un generador de funciones telequinéticas construido para Rhodes, reuniendo toda la fuerza de la comunidad científica de Gri.
Esta máquina puede fortalecer un cierto comando que Rhodes dio cuando usó su poder mental y lo extendió sobre un área grande. Esto es un poco como la torre de control mental en La venganza de Yuri, pero debido a que el propio poder mental de Rhodes se ha debilitado enormemente, la torre de control mental imitadora que no tiene función de amplificación de poder mental solo puede usarse como un interferente mental leve. Pero incluso esto es suficiente. Los isleños de esta época han sufrido demasiada opresión por parte de los colonizadores. Dentro de la base subterránea, Rhodes subió los escalones mecánicos paso a paso, y finalmente se detuvo en una posición similar a una consola de control, y colocó sus manos sobre los dos mecanismos de control esféricos a ambos lados. A causa de la guerra de hace 7 años, el Distrito 11 fue la zona que más sufrió a causa de Britania. Los isleños aquí han soportado demasiado, por eso sus corazones son frágiles. Así pues, aquí hay muchas más organizaciones de resistencia que en cualquier otro lugar del mundo en conjunto. Cualquier matón se atreve a salir a la calle y atacar al personal de seguridad de Britania. Por eso la gente aquí es tan frágil, no importa si alguna vez fueron las élites de la sociedad o gente común que no hizo nada. Por eso son fácilmente atraídos y controlados por Refrain, una droga que puede producir alucinaciones maravillosas. Dentro de la base subterránea, el científico de Rhodes ordenó a su asistente que encendiera el sistema funcional del motor del mundo. Después de un tiempo de entrada continua de electricidad, una enorme máquina centrada en la consola donde se encontraba Rhodes emitió gradualmente una luz azul deslumbrante. Ahora vengo a darles fe, les doy apoyo. En la consola, Rhodes observó cómo la luz azul se hacía cada vez más fuerte y una sonrisa irreprimible se dibujaba en su rostro. Ahora, yo soy tu dios. En el Distrito 11, se reveló la noticia de la colusión entre la fuerza policial y los capos de la droga que vendían la droga Refrain. Para calmar la ira de la gente, incluidos los ciudadanos de Britania, Barry tuvo que intensificar la represión contra Refrain. Por este motivo, el tabaco Refrain es cada vez menos común en el mercado y cada vez resulta más caro. La vida de muchos japoneses que fuman Refrain o que incluso tienen que depender de él para sobrevivir se ha vuelto más difícil. Para conseguir el dinero para comprar Refrain, la tasa de criminalidad aumentó drásticamente, e incluso hubo muchos isleños locos que fueron a las ciudades de la colonia británica para atacar a los ciudadanos británicos y robarles su dinero, causando heridas graves o incluso la muerte a los ciudadanos británicos. Los fumadores comenzaron a pelearse con otros isleños por el derecho a comprar Refrain, cuyas reservas se habían vuelto extremadamente escasas. Los pasillos, callejones, aceras y pasos subterráneos de la ciudad vieja comenzaron a aparecer los cuerpos de los japoneses que habían fracasado en la lucha y fueron golpeados hasta la muerte en la violencia. En respuesta, la Guardia Británica intensificó las defensas de las ciudades coloniales para prohibir que cualquier residente nativo del Área 11 ingresara a las colonias. En cuanto a las personas del Distrito 11 que se matan entre sí por culpa de Refrain, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? El viejo guardia que llevaba varios años en el cargo pateó al polizón del Área 11 que fue asesinado a tiros por él, y sonrió con desdén en respuesta a la pregunta del joven policía. Recuerden, el Distrito 11 es el Distrito 11 de los britanianos. La gente del Distrito 11, los britanianos honorarios, son todos seres inferiores, la clase baja, y nosotros somos la clase alta, ¿entienden? Pero, la joven guardia de seguridad dudó. Estaba a punto de discutir con su predecesora, pero fue interrumpida por el viejo guardia de seguridad. No te preocupes más por eso. Vámonos. Es hora de salir del trabajo e ir a beber. El viejo guardia guardó su arma, puso su brazo sobre el hombro de la joven guardia y salió del callejón. No, no hagas eso, mayor. Oye. ¿Qué pasa? Hombre del Distrito 11 que muere en un callejón oscuro. El viento de la noche secará su sangre. Varios perros salvajes que se habían colado desde el casco antiguo siguieron el olor de la sangre y llegaron hasta aquí. Observaron el cadáver que yacía en el suelo y abrieron lentamente sus bocas llenas de colmillos. General Valle, esta es la última base Refrain en el área de Tokio. El capitán de la guardia Churchill colocó el documento sobre el escritorio de Valle. Finalmente me deshice de estos malditos Refrain. Bartelle se tocó la frente y exhaló un suspiro de alivio. Estos días, los informes de ciudadanos que cuestionan la colusión entre la policía y los criminales en la venta de Refrain casi han hecho que este general calvo pierda una capa de cuero cabelludo. Lo siento mucho, general Valle, dijo Churchill, inclinándose ante Valle. Todo se debe a mi mala gestión, por lo que ocurrió este escándalo que avergonzó al general Valle. Capítulo 0636 Esta cosa es solo una estafa. No se lo tomé demasiado en serio, señor Kiweyer. Al ver que Kiweyer admitía sinceramente su error, Bartelle, que originalmente estaba muy enojado con el equipo de seguridad, ya no pudo perder los estribos. Solo pudo sonreír y decir algunas palabras de consuelo. Gracias por su comprensión. Churchill levantó la cabeza y miró a Valle con una sonrisa. Después del ataque terrestre de ejecución llevado a cabo por Jeremiah, Churchill quedó cada vez más impresionado por Valle, quien fue capaz de dar órdenes de manera ordenada y acabar con la organización de la resistencia después del incidente. Después del incidente de Refrain, que involucró al equipo de seguridad bajo su jurisdicción, la acción decisiva de Valle para eliminar a todos los traficantes de drogas que vendían Refrain, el establecimiento de un área de aislamiento para evitar que la gente del área 11 contrabandeara y la política de apaciguamiento que adoptó hacia el equipo de seguridad después convirtieron a Churchill en su fanático incondicional.
Por supuesto, si Churchill supiera que la razón por la que Barge recibió la noticia tan rápidamente fue el apoyo del Departamento de Inteligencia de Rhodes, me pregunto qué pensaría. ¿HMM? ¿Qué es eso? Bartelle, que acababa de dar un suspiro de alivio, asintió y de repente descubrió que una fina capa de película luminosa apareció en el cielo nocturno de Tokio. Al mismo tiempo, la misma situación también ocurrió en varias partes del país insular, incluidas Nagoya, Osaka, Himeji, Nagasaki, Hiroshima y otras ciudades y regiones. Esa fue una interferencia del motor mundial. El poder mental de Rhodes se convirtió en algo así como la aurora que cubre el cielo. Los habitantes de Britania lo consideraban un espectáculo natural que solo ocurre una vez cada siglo. Muchos estudiantes y profesores comenzaron a sacar cámaras y diversos datos de medición para medir el extraño fenómeno en el cielo. Los habitantes del distrito 11 de la ciudad vieja se quedaron mirando fijamente el extraño fenómeno en el cielo y comenzaron a dudar de su existencia. Esa debe ser la nueva arma de los británicos. Vienen a destruirnos. Estos tipos despreciables finalmente han revelado sus verdaderos colores. La mayoría de los que alzan esas voces son jóvenes iracundos a los que les gusta provocar conflictos, o bien oportunistas y pesimistas. Influyen en la gente que les rodea con sus rugidos, provocaciones y lamentos. ¡Oh, Dios! ¿Esto debe ser un milagro? Estos son los cobardes y delirantes habitantes de la isla. Tratan de rezar para ser salvados por dioses inexistentes. Esas personas son básicamente como si estuvieran muertas. Espera un momento, parece que esa luz está cayendo. Algunas personas entre la multitud se dieron cuenta de que las cosas no eran sencillas. Una fina capa de algo parecido a un pañuelo de seda cubría lentamente el cielo desde arriba. Se desató un alboroto entre la multitud y muchas personas comenzaron a huir a toda prisa. Sin embargo, su velocidad de escape obviamente no fue tan rápida como la velocidad de la capa de luz blanca que caía. Antes de que los isleños pudieran correr lejos, la luz blanca cubrió toda el área de Tokio fuera del arrendamiento de Britania. ¿Qué diablos es esto? En el edificio del Palacio del Gobernador en la concesión de Tokio, el general Barge y Churchill miraron la escena con sorpresa. También estaban en el edificio del Palacio del Gobernador, también estaban observando esta escena. Hermana real, Eufemia parecía muy inquieta y el rostro de Cornelia se oscureció por completo. En el área 11, los únicos que podían hacer tal ruido eran el Imperio Británico y mí. Cornelia podía asegurar con confianza que Britania nunca había creado algo como esa luz blanca, por lo que la única posibilidad era mí. Rod Malekar, ¿qué diablos estás planeando? Justo cuando toda la gente desinformada estaba confundida, los isleños que estaban cubiertos por la luz mostraron un comportamiento extraño. Como si hubieran tomado refraín, estos isleños comenzaron a vagar sin rumbo y a decir palabras sin sentido. Hay una voz, en mi cabeza, que me dice que no tenga miedo. Un hombre japonés de mediana edad caminaba torcidamente por la calle, diciendo estas palabras incomprensibles con una sonrisa extremadamente extraña en su rostro. Yo entiendo, eso fue Dios, debe ser la guía de Dios. Un momento, la gente del distrito 11 entero se puso alborotada. Respondieron al llamado de la voz desconocida en sus cerebros, se juntaron y gritaron una palabra en un idioma antiguo y desconocido como locos. Para. Jeje, muy bien, eso es todo. En la base secreta debajo de la embajada, Rhodes miró las imágenes transmitidas por el satélite y vio los alrededores del área escénica de la cueva. Era como una gran ocasión de una reunión de culto. Rhodes no pudo evitar sonreír de satisfacción. Lord Rhodes. El viejo científico se acercó a Rhodes, le entregó el comunicador que tenía en la mano y dijo: Mira, este es el cálculo de la energía total que obtuvimos después de la digitalización. Bueno, gracias por tu arduo trabajo. Esto es lo que debemos hacer, dijo el viejo científico, inclinándose sinceramente ante Rhodes. Por los Rhodes, por las ambiciones de Dee y por un mundo de libertad y orden. No te preocupes, Dee no olvidará a quienes trabajaron duro por ella, sonrió Rhodes y le dio una palmadita en el hombro al científico. Miró al hombre que se había dejado engañar por sí mismo y mostró una sonrisa sincera. Capítulo 0637 Los mortales piden regalos. Para Dios. Kamisama. Bajo el cielo nocturno, los isleños del distrito 11 estaban alborotados. Bajo la influencia de la enorme sugestión mental emitida por el motor del mundo que se extendió por varias regiones de la isla, todos cayeron en sus propios sueños. El efecto es como el de la droga psicodélica llamada refrain. Los guardias británicos desplegaban un gran número de fuerzas policiales en diversas partes del distrito 11 para capturar y dar caza a estos isleños que se reunían ilegalmente. Sin embargo, las escenas que se produjeron en el lugar hicieron que los guardias británicos, que habían participado en guerras reales en el momento oportuno, sintieran un miedo genuino. Los dioses en nuestros corazones. Fidelidad. Lealtad. Honradez. Confía en Dios. En un idioma antiguo y desconocido, los isleños, inmersos en sus hermosos sueños, se reunieron espontáneamente uno tras otro, con sonrisas rígidas en sus rostros. Habituales en las que salían corriendo al ver al equipo de seguridad, estas personas no mostraron ninguna reacción de miedo cuando los miembros del equipo de seguridad les apuntaron con sus armas. Sonrieron tontamente e incluso avanzaron sin miedo hacia las armas del equipo de seguridad. Maldita sea. Ustedes son gente humilde del distrito 11.
Un guardia de seguridad no pudo evitar disparar un tiro, y un hombre japonés que estaba bloqueando la boca de su arma fue asesinado directamente, y la sangre salpicada cayó sobre la cara, el pecho y el estómago de la persona que lo seguía. Sin embargo, estas personas cubiertas de sangre no retrocedieron asustadas, sino que continuaron caminando hacia ellos, enfrentándose a sus armas y gritando palabras sin sentido. Esta aterradora escena, que parecía un enjambre de zombies, provocó que los valores de los agentes de policía que acudieron a mantener el orden cayeran drásticamente. 11. En la sala de conferencias de la oficina del gobernador de Tokio, todos los altos ejecutivos del Distrito 11 se reunieron aquí para discutir la situación actual. Situaciones similares se han extendido a otros lugares de 11 provincias. En la reunión, Barry transmitió un informe a la gran pantalla del centro para que sus compañeros pudieran comprender con mayor claridad la situación actual. Luces similares han aparecido no solo en las 11 ciudades originales del área de Tokio, sino también en toda la región de Kanto, la región de Kansai, el norte de Honshu, el sur de Honshu, Shikoku, Kyushu e incluso en las islas de Okinawa. Luego, Barry pasó a la página siguiente, que mostraba una imagen de un punto de reunión de isleños locos. Como puedes ver, dijo Barry, señalando la imagen en el documento. Las personas que entran en contacto con la luz se volverán así, hablando palabras de origen desconocido, ignorando la vida y la muerte, tal como. Al igual que esos cultistas que rinden culto al diablo hasta la locura, un oficial dibujó en silencio una cruz sobre su pecho. Parecía ser un creyente religioso y expresó su odio por semejante escena. Debemos evitar que esta situación se agrave. Ya lo estamos intentando, oficial. Bartlett se tocó la frente avergonzado. Es que la gente del Distrito 11 parece estar en una alucinación y no le teme a la muerte en absoluto. Disiparlos no es efectivo. Lo mejor que se puede usar es gas hipnótico, pero es imposible que tengamos en stock suficiente gas hipnótico para hipnotizar a decenas de millones de personas. ¿Es eso lo que quiere decir, Lord Bartlett? Dijo Cornelia, que estaba al frente con el rostro oscuro. Así es, Su Alteza. Odioso. ¿Cómo os atrevéis a utilizar esos medios para hipnotizar a un país entero? Cornelia apretó los dientes. Ahora, había atribuido completamente la ocurrencia de este fenómeno a Rhodes. Aunque no había nada malo en su suposición. Su Alteza Cornelia. Justo cuando todos fruncían el ceño, la puerta de la sala de conferencias se abrió y el guardia personal de Cornelia, Guilford, entró. Caballero Guilford, estamos teniendo una reunión aquí. ¿Podría informarnos antes de entrar? Bartlett miró a Guilford con insatisfacción. Su Alteza. Aquí hay noticias urgentes. A Guilford no le importó el reproche de Bartelle. Originalmente era el caballero exclusivo de Cornelia y no tenía por qué preocuparse por la opinión de Bartelle. Bartelle, quien estaba acostumbrado a ser considerado como el salvador de Tokio, mostró un poco de insatisfacción, pero debido a Cornelia, tuvo que reprimir esta ira. ¿Qué sucede, Lord Guilford? Su Alteza, Guilford hizo una reverencia a Cornelia y luego dijo. Acabo de recibir la noticia de que todos los isleños que sufrieron el brote se desmayaron hace poco. Todos ellos. ¿Qué? Bueno, detengámoslos por un tiempo. Aún necesitamos mucho poder de pensamiento. Sería un desperdicio si lo agotáramos todo de una vez. En la base subterránea secreta, después de que Rhodes diera la orden, un grupo de científicos apagó rápidamente el motor mundial en funcionamiento. Debido a la repentina desaparición de la intensa sugestión mental, los isleños cuyo poder mental había sido absorbido durante toda una noche perdieron repentinamente su apoyo y cayeron en coma. Como era de esperar de un país con una población tan grande, el poder mental obtenido es bastante impresionante. Al mirar el poder mental almacenado en el World Engine digitalizado, Rhodes se burló. Ahora, comencemos la tercera construcción de las coordenadas del plano. Capítulo 0638 Cornelia y el entrenamiento. Una semana después de que terminara el incidente del caos de Aurora en toda la nación insular, la gobernadora del Área 11, la segunda princesa Cornelia, anunció la noticia de la subyugación del frente de resistencia de la antigua nación insular escondido en las montañas Narita. Hasta el momento, los expertos de Britania no han podido determinar qué causó la repentina aurora caótica, si fue provocada por el hombre o un fenómeno natural. Pero no se sabe qué reportero del periódico registró el caos y lo publicó en las redes sociales. De la noche a la mañana, rumores como la gente del Distrito 11 son todos sectarios y una aurora desconocida traerá demonios se extendieron por los principales medios y sitios web. Después de todo, aunque los habitantes de la zona de Tokio no se vieron afectados por la extraña aurora, las luces sí cubrieron las ciudades conectadas con las zonas coloniales. Nadie puede garantizar que quienes no se vean afectados ahora no lo serán en el futuro. Especialmente cuando la gente del Área 11 rodeó lentamente al equipo de seguridad con sonrisas rígidas en sus caras, la escena fue tan contagiosa que la mayoría de la gente comenzó a sentirse incómoda. En este momento, no hace falta decir qué tipo de estímulo sería una victoria sobre elementos de resistencia potenciales para los ciudadanos de un país que siempre ha aplicado el militarismo británico. Rhodes estaba charlando con Leila. Cornelia los invitó a ambos a ver la batalla de las montañas Narita como embajador de Guy y su esposa. En cuanto al propósito de la invitación, Rhodes y Leila podían adivinarlo. Era solo un plan para vigilarlos a ambos. Utilizar una victoria para disipar la ansiedad y el miedo del pueblo es una táctica común de los gobernantes militares. Rhodes miró al ejército británico bien preparado y sonrió a Leila que lo seguía. Esto no es justicia.
Leila dudó un momento y dijo lo que estaba pensando. Este comportamiento no es diferente de la anestesia. Una vez que la gente despierte de la alucinación, sin duda será un desastre para el país. Esto se basa en el hecho de que este país es militarista e incapaz de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos, sonrió Rhodes y replicó a la ingenua idea de Leila. Las necesidades de la gente son simples, solo comida y ropa suficiente, y además necesitan pensar. ¿Qué pasa si Britania pierde? Leila pensó por un momento después de escuchar lo que dijo Rhodes, y luego preguntó. El pilar del pensamiento nacional se basa en la victoria en la guerra. Si la guerra se pierde, ¿no se derrumbará también el pilar del pensamiento alérgico? Eso, entonces sigue ganando y no pierdas. Justo antes de que Rhodes estuviera a punto de hablar, una orgullosa voz femenina se escuchó detrás de ellos. Cornelia ahora vestía un uniforme de conductor blanco con un borde rojo y una capa morada colgando de la espalda. La lanza y la espada en su cintura, así como los guardias rojos que la seguían todo el tiempo, realmente le agregaban un aura extremadamente majestuosa. En ese momento, Leila se sintió ligeramente intimidada por esta aura y dio un paso atrás. Pero Rhodes sonrió y saludó a Cornelia en voz alta. Al fin y al cabo, desde tiempos muy remotos, Rhodes había visto dioses, había luchado con ellos y los había matado. Para tomar un ejemplo más reciente, hace 7 años, la escena de mí personalmente comandando 2000 soldados para luchar contra decenas de miles de soldados británicos todavía está vívida en mi mente. Hasta ahora, el combate a gran escala se ha limitado a miles de tropas. La experiencia en batalla que afirma tener Cornelia parecía un poco ridícula a ojos de Rhodes. Cornelia frunció el ceño levemente al darse cuenta que sus acciones no lograron el efecto deseado. Embajador Rhodes, recuerdo que le pedí a los guardias que le prepararan un asiento para que pudiera ver la batalla, ¿no es así? ¿Por qué usted y su esposa vinieron a un lugar tan cerca de la línea del frente? Esta es una zona de guerra, sería terrible si resultaran heridos accidentalmente por una bala perdida. Las palabras de Cornelia parecían expresar preocupación, pero cualquiera con sentido común podía escuchar la vigilancia en su tono. Nada, solo quería tomar un poco de aire fresco. Rhodes sonrió y no tomó en serio la vigilancia de Cornelia. ¿Y su Alteza, ha olvidado que yo también fui soldado hace 7 años? Rhodes se rió entre dientes y dijo algo significativo. Los rostros de los guardias de la princesa y algunos oficiales presentes cambiaron cuando escucharon sus palabras. Tal vez no todos sabían que Rhodes era quien comandaba la guerra de la isla ese año, pero el resultado de la guerra de la isla era conocido por todos. Britania perdió, y perdió tan estrepitosamente que, para calmar la ira del pueblo, la corte imperial destituyó a muchos nobles militares y ministros, y solo entonces se calmó apenas la agitación. Aún así, esto se ha convertido en la oscura historia de Britania, algo que absolutamente no se puede mencionar. ¿Qué estás haciendo? No seas grosero con el embajador Rhodes. Cornelia extendió la mano para evitar que sus subordinados actuaran impulsivamente. Aunque también quería cortar a Rhodes en pedazos, conocía su verdadera identidad y no podía dejarse intimidar por la violencia. Capítulo 0639 La rutina de Narita Renzan. Ante la tensa atmósfera provocada por las palabras de Rhodes, este se burló y se frotó suavemente la muñeca. Debido a esa acción a gran escala de absorción de poder mental, Rhodes ha obtenido una cantidad considerable de poder mental. No le teme a nadie presente. Mientras tenga un pensamiento, todas las personas se convertirán en sus marionetas. La razón por la que seguía jugando a este aburrido juego diplomático con Cornelia era porque esperaba que las cosas pudieran desarrollarse de manera más constante. Al menos tenía que esperar hasta completar oficialmente la comunicación con Tai Mon. Embajador Rhodes, todos los invitados extranjeros deben permanecer en la plataforma de observación antes de que se les permita ver la batalla. Esta es la ley de Britania. Por favor, no me lo haga difícil. Cornelia reprimió su enojo hacia Rhodes y dijo en un tono serio. Ah. En ese caso, escucharé a su Alteza. Después de todo, Britania y Gris son naciones amistosas y pacíficas. Con una sonrisa, Rhodes tomó la mano de Leila y se dio la vuelta para caminar hacia la plataforma de observación. Al ver que Rhodes y Leila se volvían inusualmente cooperativos y caminaban lentamente hacia la plataforma de observación VIP, Guilford, que estaba parado detrás de Cornelia, mostró una expresión sospechosa en su rostro. Su Alteza, ellos. No te preocupes por eso. Ya que estamos bajo la supervisión de Britania, no tenemos que preocuparnos por lo que puedan hacer. Cornelia negó con la cabeza ante las dudas de Guilford y no estaba dispuesta a mostrar demasiada preocupación. Al fin y al cabo, toda la zona de observación estaba cubierta por señales electrónicas especiales. Sin un canal de datos dedicado, era imposible comunicarse con el mundo exterior mediante un comunicador. Además, había cientos de agentes vigilando la zona. Cornelia estaba segura de que Rhodes no podía hacer nada en ese momento. Las sospechas sin pruebas no tienen sentido. Dejemos que Bartlett y los guardias de Chuey recopilen las pruebas. Nuestro objetivo actual son los restos del antiguo ejército de la isla en las montañas de Narita, y el plan de respaldo que Rod Malekar puede haber preparado de antemano. ¿Sí? Lo entiendo. Después de escuchar la orden de Cornelia, Guilford de repente se dio cuenta de la verdad y se inclinó profundamente. Al mismo tiempo, en el frente de las montañas de Narita, las fuerzas de resistencia restantes del ejército nacional que estaban salvando la isla también se preparaban para la próxima batalla decisiva. La artillería, el personal y el KMF están todos en posición, esperando el ataque del ejército británico.
Aunque el ejército de la antigua nación insular estaba bien preparado y tenía una fuerte voluntad de luchar, el pensamiento por sí solo nunca podría resistir el material y la realidad. Debido al poder del emperador Kamiya, el frente de resistencia de la nación insular, que básicamente había perdido el apoyo de las 6 familias de Kioto, se encontraba escaso de soldados y municiones. Sus armas defensivas seguían siendo las baterías de artillería que habían quedado de la antigua era, así como los inmaduros aviones de tercera generación que fueron reemplazados con urgencia durante la guerra. Frente a Britania, que ya se había equipado con el Sunderland de quinta generación, el ejército de la nación insular, que no opuso prácticamente resistencia, fue fácilmente aniquilado. Todo parecía una repetición de lo ocurrido 7 años atrás. En la sala de mando del Narita Renzan, una docena de oficiales de la antigua nación insular estaban sentados allí. La atmósfera en la sala era inusualmente oscura y desolada. Parecía más como si estuvieran esperando la cuenta regresiva de sus vidas que discutiendo asuntos militares. ¿Cómo es? ¿Las tropas británicas están haciendo algún movimiento? La persona que habló era un conocido de Rhodes, un veterano del antiguo ejército japonés, el mayor general Katase, a quien había conocido una vez durante la batalla de Nagasaki 7 años atrás. En ese momento, el mayor general Katase ya no tenía el porte de su pasado. Se había convertido en un hombre calvo con arrugas en todo el rostro, una voz ronca y una expresión miserable. Los británicos ya han iniciado su marcha y nuestra resistencia ha sido ineficaz, dijo un oficial de la isla moviendo la cabeza con una amarga sonrisa de desesperación en el rostro. Además, las 6 familias de Kioto también han respondido que no tienen intención de enviar refuerzos. ¿Para protegerse? Así es, eso es lo que las 6 familias de Kioto han estado haciendo en los últimos años. Después de un momento de silencio, el mayor general Katase finalmente suspiró impotente. HMPH. Las 6 familias de Kioto no deberían haber dejado que una mujer que no sabe nada sobre asuntos militares tomara el poder. Uno de los oficiales del país insular dijo indignado. ¿No saben que si continúan siendo tan cobardes, el país insular estará completamente acabado? Señor Ozawa, tenga cuidado con sus palabras, el colega del oficial le tiró de la manga, pero el oficial enojado no lo apreció. En cambio, acusó al otro de ser cobarde. Como resultado, estalló nuevamente un conflicto interno al estilo de una isla, y a los oficiales no les importó la situación y se culparon unos a otros solo para desahogar sus emociones. Basta. Nuestro país está a punto de perecer, ¿cuánto tiempo más vais a seguir eludiendo vuestras responsabilidades? El grito furioso del mayor general Katase sorprendió a todos. Al ver que todos se sentaban obedientemente ante su reprimenda, el mayor general Katase no pudo evitar sentirse molesto. Este grupo de personas no puede luchar en absoluto. Frotándose la frente, el mayor general Katase recordó la noche de hace 7 años, las instrucciones que le dio su mejor amigo antes de morir y el hombre que se medio arrodilló frente a él y le juró lealtad. Viejo amigo, parece que no puedo completar tu encomienda. El mayor general Katase miró al techo sin comprender y suspiró. Sería bueno si Todo estuviera aquí. Capítulo 0640 Quito del país perdido. En la cima de las montañas Narita, los caballeros negros liderados por Lelouch se reunieron aquí. Como se esperaba. Sentado en la cabina del Crimson Lotus II, Lelouch monitoreaba cada movimiento del ejército de resistencia a través de los códigos de comunicación dentro del frente de resistencia de la nación insular obtenidos de los antiguos soldados de la nación insular bajo su control. Naturalmente, la noticia de que el ejército de resistencia había sido derrotado también llegó a oídos de los caballeros negros. TSK. Ya lo he dicho antes, esa gente del ejército no es más que un montón de basura, totalmente vulnerable. Después de escuchar lo que dijo Lelouch, Shinichiro Tamashiro frunció los labios con desdén, como si menospreciara al ejército del frente de resistencia de la nación isleña. Shinichiro, pase lo que pase, el enemigo es nuestro ejército amigo. No es buena idea hablar así. Shan Yao, que era un hombre de buen carácter, dio un paso adelante para suavizar las cosas. ¿Qué compañeros de equipo? Estamos luchando duro en Tokio, pero esta gente del frente de resistencia se esconde en las montañas de Narita y no se atreve a moverse. También dicen que no es el momento adecuado. En mi opinión, no se atreven en absoluto a luchar contra los británicos. ¿No estás de acuerdo? De Shan Yao no tuvo ningún efecto. Por el contrario, después de escuchar las palabras de Shan Yao, Tamashiro Shinichiro se emocionó aún más. Bajo su liderazgo, muchas personas del equipo también expresaron su acuerdo. Shan Yao suspiró impotente y luego volvió su atención a Onglian Nishiki, que estaba de pie en la cima de la montaña. ¿No vas a detenerlos? Shan Yao, mira lo enojados que están ahora. Incluso si digo algo para detenerlos, ¿tendrá algún buen efecto? Al escuchar la pregunta de Shan Yao, Lelouch suspiró impotente y continuó familiarizándose con el funcionamiento del Crimson Lotus II. Lelouch es un ejemplo clásico de una persona cuyo cerebro trabaja mucho más rápido que su cuerpo. Por lo tanto, a pesar de que tiene buenas habilidades de conducción de KMF, debido a que conduce un modelo antiguo con un sistema de control anticuado y complicado, su discapacidad física le impide demostrar plenamente su capacidad para controlar el mecha. Sin embargo, este Guren Nishiki compensa las deficiencias de Lelouch en este aspecto. El excelente sistema operativo simplificado de la máquina avanzada le permite ignorar al máximo sus debilidades físicas y poner en juego las habilidades que debería tener.
Aunque está lejos de ser rival para pilotos del nivel de Suzaku Kururugi y Kaien Kozuki, es más que suficiente para lidiar con los pilotos de primera línea del ejército británico. Hablando de eso, Zero, ¿sabes qué le pasó a Kaien? Después de una pausa, Shan Yao comenzó a preguntar sobre Kaien. Esta mañana, Shan Yao se sorprendió mucho al ver a Karin con un aspecto apático e incluso aturdido. Si ella no hubiera podido responder a sus preguntas, Shan Yao incluso habría sospechado que Karin también había consumido ese tipo de droga psicodélica. También fue debido a la mala condición de Kaien que el control del segundo estilo del loto carmesí cayó en manos de Lelouch. Quizás se sintió abrumada por la expulsión de la casa y por los asuntos de su madre. Después de todo, Karin todavía está en la escuela, por lo que es comprensible que tenga una resistencia psicológica más débil. Ahora que lo pienso, Zero, pareces muy joven. ¿Aún eres estudiante? No hagas preguntas tan aburridas durante una operación de combate. La pregunta de Shan Yao hizo que la expresión de Lelouch se endureciera. Solo dio un suspiro de alivio después de confirmar que Shan Yao solo estaba preguntando por impulso y no para ponerlo a prueba. Justo cuando Lelouch planeaba usar microondas para calentar las aguas termales para crear un abismo artificial para separar a los caballeros de la Guardia de Cornelia y la fuerza principal del ejército británico, otro grupo de personas ya se había infiltrado en el campo de batalla de las montañas Narita. Aquí el líder, todas las aeronaves, informen el estado. En la cabina, mientras salía la voz de Akito, el Alexander Type 02 blanco, con nombre en código Mustang 00, emergió gradualmente del modo sigiloso. La máquina de color blanco puro se agazapaba en el denso bosque de las montañas de Narita. Detrás del Mustang 00, había 4 máquinas Alexander del mismo modelo. Último asedio en el noroeste de Tokio, los científicos de GDI recopilaron una gran cantidad de datos de combate, pero se necesitaban más datos de combate reales para perfeccionar por completo el Alexander Type 02. Por lo tanto, Rhodes envió al equipo de Agito a intervenir en la batalla de las montañas de Narita mientras recopilaba datos de combate relevantes. Después de recibir respuestas de los pilotos de cada unidad del equipo, Agi mostró un rastro de relajación en su viejo rostro. Luego, comenzó a comunicarse con Rhodes en la plataforma de observación a través de una conexión mental que solo los usuarios de GEAS del lado de Rhodes conocían. Señor, soy Agit. El escuadrón de la muerte ha llegado al lugar designado. Por favor, dame tus instrucciones. Después de un rato, la voz de Rhodes con un dejo de sonrisa vino a la mente de Agit. Gracias por tu arduo trabajo, Agit. Ahora deja que estos británicos vean lo que es un buen espectáculo. Entendido. Después de escuchar lo que dijo Rhodes, Agit asintió y dio la orden con voz fría. Todas las tropas, abran fuego a voluntad a la señal. Objetivo. Todas las tropas británicas. Capítulo 0641 Cornelia es la jefa. Al mediodía, justo cuando el ejército británico estaba a punto de avanzar a la cima de las montañas Narita, un violento temblor como un terremoto hizo que todos los que estaban luchando se detuvieran y miraran inconscientemente hacia la cima de la montaña. Luego, acompañado por la erupción de aguas termales en la montaña, un enorme deslizamiento de tierra dividió en dos al ejército británico atacante. Éxito. Guren Nishiki dejó de usar microondas para calentar las aguas termales dentro de la montaña. Lelouch miró fríamente al ejército británico que estaba atrapado en el caos y Guren Nishiki señaló hacia adelante con su brazo derecho especial. El comandante enemigo. Cornelia Lee Britannia se ha visto obligada a enfrentarse a una situación desesperada. Guerreros. Ha llegado el momento de luchar. Lucha por la nación insular. Bajo la guía de las apasionadas palabras de Lelouch y la heroica hazaña de usar deslizamientos de tierra para dividir al enemigo, los isleños que conducían al Rogue en los Caballeros Negros comenzaron a correr espontáneamente en la dirección señalada por Lelouch, donde se encontraban Cornelia y sus guardias personales. Y en un lugar donde no se dieron cuenta, varias sombras blancas también se movieron silenciosamente, y después de un estallido de brillantez tecnológica, desaparecieron. En ese momento, en los asientos de la audiencia VIP de Britannia, todos los dignatarios y el personal de los medios que fueron invitados a ver la batalla abandonaron sus asientos. Todos se quedaron sin palabras de sorpresa por la hazaña de Lelouch. Esto es realmente demasiado asombroso. Leila se cubrió los labios ligeramente, mirando con sorpresa el abismo artificial creado por Lelouch. Aunque Rhodes le trajo muchas sorpresas, todas ellas provenían de la tecnología. Fue la primera vez en la vida de Leila que realmente presenció el gran papel de las fuerzas naturales en la guerra. Usar microondas para evaporar las fuentes termales originales en las montañas de Narita causadas por el deslizamiento de tierra, y así dividir al ejército británico, es un buen truco. Rhodes sonrió y no había rastro de sorpresa en su rostro porque ya conocía la trama. Como mucho, se sorprendió un poco, y al mismo tiempo lamentó que parecía haber jugado demasiado con Kaien, hasta el punto de que Lelouch, que no era bueno en las manos, tuvo que hacer la batalla él mismo. Parece que Su Alteza Cornelia está en problemas. No realmente, sonrió Rhodes y sacudió la cabeza, refutando las palabras de Leila. En cualquier caso, Cornelia también es una famosa general del imperio que se hizo famosa en el campo de batalla egipcio. Sin Kaien, Lelouch podría no ser capaz de detenerla incluso con el Crimson Lotus Style II. Tal como dijo Rhodes, los caballeros negros, que pensaban que tenían una victoria segura, se estrellaron contra una pared frente a los caballeros de la Guardia de Cornelia. Solo eres un terrorista que solo está haciendo algunas bromas, no seas tan arrogante.
Frente al mecha rebelde que descendía desde la cima de la montaña, Guilford, que estaba sentado en el mecha Gloucester mejorado de Sunderland, mostró una mirada despectiva. Comparados con las tropas regulares del Udi bajo el mando del zorro de guerra, no sois más que ratas de alcantarilla. Mientras hablaba, Guilford apuntó con el Gloucester que conducía con la lanza de combate cuerpo a cuerpo en su mano, atravesando al pícaro que se precipitaba al frente. Sin detenerse, avanzó y barrió a varios mechas que se acercaron rápidamente. Los caballeros de la Guardia Real, que eran solo conocidos, rodeaban a Cornelia como una fortaleza impenetrable. Incluso si los villanos arriesgaban sus vidas, no podían acercarse a 500 metros de Cornelia. Como era de esperar, escondido en un lugar alto, el rostro de Lelouch se oscureció mientras miraba a los mechas rebeldes y a los caballeros de la Guardia Real que luchaban ferozmente debajo. Con estos novatos actuales en los Caballeros Negros, no hay forma de que puedan ser rival para la Guardia de Caballeros de Cornelia. Ella estaba muy débil y sin la ayuda de Roth, los Caballeros Negros no podrían enfrentarse al ejército regular de Britania. Lelouch lo confirmó una vez más. Cero, ¿qué debemos hacer? Su lado no estaba en una posición ventajosa en la batalla. Incluso con su ventaja numérica, los Caballeros Negros seguían siendo derrotados por un puñado de caballeros. Por un momento, Shang Yaoye se enojó y entró en pánico. Si Cayen estuviera aquí. No tiene sentido pensar en eso ahora. Lelouch suspiró impotente después de escuchar las desalentadoras palabras de Shang Yao. Justo cuando Lelouch decidió ir él mismo a la batalla, una sombra blanca saltó repentinamente del denso bosque e interrumpió su siguiente acción. Un mecha blanco que resultaba extremadamente familiar para todos los miembros de los Caballeros Negros presentes se unió al campo de batalla. Con su excelente desempeño, corrió al lado de Cornelia en cuestión de segundos. ¿Qué? Al ver al tercero que de repente lanzó un ataque, Cornelia no tuvo tiempo de pensar en ello. Años de instinto de guerra la hicieron adoptar inconscientemente una postura defensiva. HMPH. Es inútil. En la cabina, Ajid empujó el joystick con una mueca de desprecio. Al mismo tiempo, la espada larga en la mano de Mustang 00 cortó fácilmente la lanza defensiva de Cornelia, junto con la mano derecha en la que estaba montada. Capítulo 0642 Los Caballeros Negros escapan. Su Alteza la Princesa. Al ver que su princesa estaba gravemente herida, los ojos de Guilford se abrieron y rápidamente se giró para brindar apoyo. «Oye, ¿qué estás mirando?», gritó enojado Shinichiro Tamashiro, quien conducía el rogue, al ver a Guilford darse la vuelta y marcharse frente a él sin ningún escrúpulo. «Tu enemigo es mi tío Shinichiro. Fuera de aquí. Rata de alcantarilla inútil». La provocación y la moderación de Tamashiro hicieron que Guilford, que estaba ansioso por salvar a su amo, se enfureciera. Arrojó la lanza que tenía en la mano directamente, atravesando a Tamashiro, que fue tomado por sorpresa, pero afortunadamente no dañó la cabina. «¡Qué maleducado eres! Aléjate de su Alteza Real la Princesa». Guilford se apresuró a llegar en su Gloucester desarmado. Akid miró a Guilford con desdén por su acto de cabalgar solo para salvar a su señor. «Tus pensamientos son encomiables, pero tus acciones son demasiado estúpidas». Después de comentar brevemente el comportamiento de Guilford, Akid retiró la otra mano de Cornelia de su vehículo, luego manipuló a Alexander para que se deslizara hacia atrás y evitara el ataque de Guilford. ¡No! En el momento en que esquivó el ataque, Guilford, que no era malo en habilidades, se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal, pero cuando quiso girar su cuerpo, ya era demasiado tarde. Después de perforar el abdomen de Gloucester con un cuchillo, haciéndole perder su capacidad de lucha, Alexander mostró su gran poder y fácilmente infligió un gran daño a todos los caballeros de la guardia, previamente invencibles. Todavía hay una gran brecha entre estos caballeros y los pilotos de primera clase como Suzaku Kururugi, Kaien Benizuki y Yuga Ajito. «Capitán Ajid, aquí Mustang 02. Justo cuando Ajid estaba a punto de acabar con Cornelia y los caballeros, una comunicación de sus compañeros de equipo interrumpió su siguiente acción. «Mustang 03 está gravemente herido». «¿Gravemente herido?». Ajid entrecerró los ojos. «¿Qué te pasó?». La máquina blanca Britannia de séptima generación, Lancelot, debería ser pilotada por Kururugi Suzaku sin lugar a dudas. «Kururugi Suzaku. Capitán, ¿qué debemos hacer? Debemos detener a Lancelot aquí». «No es necesario». Después de pensarlo por un momento, Akito dijo. «Nuestro objetivo es recopilar datos reales de combate. Ahora que la misión está casi completada, no hay necesidad de entrar en conflicto con Lancelot. Todo el equipo, escuchen mis órdenes y evacúen la montaña Narita». «Claro». «Alexander tipo 02, ¿es Ajito?». Al mirar a Alexander, que apareció de repente e hirió gravemente a Cornelia y su grupo, con sus magníficas habilidades de conducción y capacidad de lucha comparables a las de Kaien, Lelouch solo podía pensar en una persona. Entonces, Rod Malakar también interfirió en la batalla de las montañas de Narita. «Cero, ¿qué debemos hacer ahora?». Shang Yao, que estaba a un lado, miró con cierta vergüenza a los caballeros de la Guardia Real que fueron lisiados por Alexander y rodeaban el carruaje de Cornelia, que había perdido ambos brazos. Aunque habían sufrido grandes pérdidas, las escenas de la batalla anterior con los guardias reales todavía estaban vívidas en sus mentes, y los caballeros negros restantes todavía no se atrevieron a lanzar un ataque fácilmente. Lelouch entrecerró los ojos, miró a la avergonzada Cornelia y habló después de pensar por un momento. Cornelia y sus guardias han sufrido graves pérdidas. Ahora, debemos aprovechar la victoria.
Justo cuando Lelouch estaba a punto de decir la palabra persecución, una comunicación del otro lado llegó a su cabina. Hola. Hola. ¿Es este el equipo principal? Este es el observador que acecha al otro lado del campo de batalla. ¿Me escuchas? La voz del observador sonaba urgente, como si se hubiera encontrado con una situación muy urgente. Soy Zero, ¿qué pasó? Los párpados de Lelouch temblaron y un mal presentimiento surgió en su corazón. Es el mecha blanco Lancelot. Acaba de derrotar a un D Alexander Type 02 y ahora se dirige hacia el equipo principal. Lelouch se quedó atónito al recibir esta información. Ya en Shinjuku recordaba vívidamente la sensación de crisis y la mirada agresiva del mecha blanco. Al recibir la noticia de que Lancelot apareció en el campo de batalla, Lelouch ya no dudó y se conectó de inmediato a la comunicación de Shan Yao. Shan Yao, salgamos de aquí ahora mismo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya no vas a atacar a Cornelia? Lancelot está aquí, dijo Lelouch con tristeza. Sin Callen, ninguno de nosotros podrá enfrentarse a Lancelot. Evacúen inmediatamente. ¿Lancelot? Al oír ese nombre, Shan Yao también recordó la máquina blanca que los destruyó a todos en Shinjuku. Inmediatamente, un sudor frío le empapó la espalda. Entiendo. Daré la orden de retirada ahora. Especiales, Rhodes lo sabía todo a través de su conexión mental con Agir. Después de enterarse de que todos, incluidos los caballeros negros, habían sido evacuados, Rhodes se puso de pie sin dudarlo. ¿Eh? Rod, ¿no vas a verlo más? El comportamiento de Rod naturalmente atrajo la atención de Leila a su lado. ¿Sí? Este espectáculo de entretenimiento ha terminado. Rhodes se acomodó el cuello y le tendió la mano a Leila. Y ya hemos recibido lo que nos merecíamos. Es hora de irnos. Capítulo 0643 Yuga Akito ataca. Negros se fueron, Guilford, que había estado en alerta, finalmente dio un suspiro de alivio. ¿Es ese el KMF desconocido que derrotó a Lancelot la última vez? Guilford se secó el sudor frío de la frente. Su cuerpo fue atravesado por la espada de alta frecuencia de Lancelot. Ya le costaba mantener el movimiento. Si los caballeros negros continuaban atacándolos, no estaría claro quién ganaría. Aparte de él, las máquinas de los demás caballeros de la guardia no eran mucho mejores. Se podría decir que esta batalla realmente hizo que Guilford se diera cuenta de la brecha que los separaba de los pilotos estrella. Señor Guilford. Su Alteza Cornelia. ¿Está bien? Jeje. Es solo una herida menor. No moriré. En la cabina, Cornelia, que se había desmayado después de golpearse la cabeza con el panel de control, ahora tenía la mitad derecha de su rostro completamente cubierta de sangre. Solo ahora comenzó a recuperar la conciencia poco a poco. ¿Dónde están los enemigos? Ya se han retirado. ¿Retirarse? Cornelia mostró una mirada sospechosa en su rostro. ¿Por qué? Si esa misteriosa máquina escondía información, estaría bien, pero esos terroristas de los Caballeros Negros... Acabo de recibir un informe del Departamento de Misiones Especiales. Fue Lord Joy quien envió a Lancelot. ¿Lancelot, ya lo han reparado? No, se dice que la máquina original estaba completamente dañada y no se podía utilizar. La que apareció esta vez era una máquina de repuesto que se preparó con anticipación y que acababa de ser enviada desde el continente hace poco tiempo. HMPH. ¿Eres digno de ser el hermano Shiuzenel? Tienes un plan para todo, Cornelia resopló con frialdad, pero esta vez, al menos tenemos algunas pistas. ¿Pista? ¿Te refieres a la máquina blanca que apareció de repente? Sí, dijo Cornelia, se relajó por completo y riendo cuando vio que Lancelot había entrado en el rango de búsqueda de su radar. Después de que comencé a sospechar de Gri, revisé los archivos de todo el personal de Dee en servicio. Y Mata Akito, el as de la Legión del Norte, uno de los confidentes de Rod Malekar, su estatus es comparable al de los 12 caballeros de la Mesa Redonda del Imperio, y es una de las fuerzas más elitistas de Gri. Guilford, ¿sabes cuándo enviará el Imperio a los caballeros de la Mesa Redonda? Generalmente solo cuando se lanza una guerra a gran escala. Así es, sonrió con desdén, la lesionada Cornelia cambió a una posición más cómoda y se acostó. Prepárate cuando regreses. Rod Malekar definitivamente hará un gran movimiento durante este periodo de tiempo. Con la evacuación del escuadrón del país destruido de Agid y los Caballeros Negros, y después de que Cornelia fuera rescatada por Lancelot, la batalla de las montañas Narita se declaró completamente terminada. La principal fuerza del Frente de Resistencia de la Nación Insular estacionada en las montañas de Narita fue completamente aniquilada, y su líder, el mayor general Katase, escapó solo gracias a la protección de varios oficiales. Esta fue una victoria completa, y los funcionarios británicos también transmitieron esta victoria al mundo exterior a través de los medios de comunicación. Sin embargo, la mayoría de la gente todavía tiene dudas sobre el resultado de esta guerra, la más destacada de las cuales es el enorme deslizamiento de tierra que casi dividió en dos las montañas de Narita, y la otra es la exposición de los graves daños de Cornelia. Por supuesto, no tenía nada que ver con Rhodes. En ese momento, ya no estaba en Tokio, sino que se había trasladado en secreto a Nagoya, donde el nivel de vigilancia era relativamente débil. CC se quedó en la embajada para hacerse pasar por él y confundir al público. Un vehículo camuflado en una discreta camioneta, llevó a Rhodes, Leila y varios ninjas imperiales a un pasaje subterráneo común y corriente. En medio del túnel, el ejército de la GRI que había estado esperando allí abrió una puerta secreta y condujo el vehículo a un pasaje oculto. Nunca había estado aquí antes.
Al pasar por el túnel y mirar los edificios subterráneos repentinamente espaciosos, la expresión de Leila mostró un toque de sorpresa. Entonces Leila puso los ojos en blanco hacia Rhodes y dijo con cierta insatisfacción. Tienes una base secreta en la isla y yo ni siquiera sabía de ello. Si quieres engañar al enemigo, primero debes engañar a tu propia gente. Frente al interrogatorio de Leila, Rhodes sonrió y tocó suavemente la cabeza de Leila como si estuviera consolando a un pequeño animal. Deja de tocarme la cabeza todo el tiempo o no crecerás más. Aunque dijo estas palabras de objeción, no había ningún signo de insatisfacción en el rostro de Leila. El vehículo pasó por el túnel subterráneo del campo inferior bajo la protección de 2 vehículos de escolta guía, y finalmente se detuvo frente a un edificio gigante lleno de sensación de ciencia ficción posmoderna. Se trataba de una fábrica de mechas renovada. En esa época, grandes cantidades de Alexander pasaban por la fábrica de mechas y se producían en masa. Lord Rhodes, usted está aquí. Anteriormente, el viejo científico que era responsable de depurar el motor mundial y observar la baliza de la matriz de aviones en la base subterránea de la embajada se adelantó. Bueno, ¿cómo van los preparativos? Está todo listo. El viejo científico levantó la cabeza y su rostro mostró una expresión fanática. Ahora, todo lo que necesitamos es su fuerza, Lord Rhodes. Capítulo 0644 comienza a implementarse en todo el mundo. En lo más profundo de la fábrica subterránea, se encuentran un centenar de Alexander Type 02, en un estado similar al de un equipamiento. Y en lo más profundo de este taller, un coloso de decenas de metros de altura también está sufriendo una transformación similar. Era un mecha del Rey Fantasma que había sufrido una gran transformación. Si Cornelia supiera que existía tal cosa en el área de Tokio donde ella estaba, probablemente no le importaría la falta de evidencia y movilizaría directamente al ejército para estrangular a Rhodes. Después de todo, es una existencia que puede arrasar un cúmulo de acero compuesto por decenas de miles de máquinas de cuarta generación como si estuviera en un espacio vacío. Señor Rhodes, estos son los resultados de las investigaciones realizadas en nuestra base durante este periodo de tiempo. En la plataforma de observación de este enorme taller, el anciano científico le mostró orgulloso a Rhodes los resultados de sus investigaciones. Entonces el dispositivo de acoplamiento neuronal está completamente terminado. Sí, esto es gracias a los datos obtenidos por Ajit-sama y su equipo arriesgando sus vidas. Mientras hablaba, el viejo profesor no pudo evitar suspirar. Además, debería decir que eres realmente un experto de renombre mundial. Lloyd Asplund, si no hubiera obtenido la información de ese Lancelot, no habría podido completar el Alexander Type 02 tan rápido. Rhodes rió con desdén cuando escuchó eso y caminó hacia el frente de la plataforma de observación con Leila bajo la mirada perpleja del viejo científico. En lo que se refiere a conocimientos técnicos, si Rhodes dice que no tiene rival en este mundo, nadie se atreve a afirmar que es el primero. En cuanto a por qué sigue investigando la tecnología que se ha extraviado en este mundo hace mucho tiempo, es porque el día actual simplemente no puede restaurar todas las tecnologías que Rhodes le ha dado. En cuanto a Lloyd, quien era muy respetado por el viejo científico, Rod dijo que si puede realizar todas las tecnologías que mencioné, no será ningún problema vencer a Roy, que está en la calle. Además, no tenía tiempo para escuchar a un anciano quejándose de la vida. En ese momento, lo que más le importaba a Rhodes eran los Alejandros que estaban siendo instalados. Los Rhodes. Poco después de haber subido a la plataforma de observación, Ajit salió del pasillo y se arrodilló frente a Rhodes. Se han instalado todos los dispositivos de acoplamiento en Alexander. Puedes probar el control mental ahora. Muy bien, has trabajado duro, asintió Rhodes con una sonrisa, ve a descansar primero. Tendrás muchas tareas que hacer pronto y no es bueno agotarse. Sí, me despido ahora. Después de hacer una reverencia, Ajit se dio la vuelta y abandonó la plataforma, sin expresión alguna en su rostro de principio a fin. Después de que Ajit se fue, Rhodes miró a los 100 Alexander que aún estaban recibiendo equipamiento externo abajo y cerró los ojos. El tremendo poder mental rodeó instantáneamente todo el taller. Dentro de estos mechas de Alexander, Rhodes podía sentir claramente las fluctuaciones del poder mental. En respuesta, todos los ojos estresados se iluminaron con una luz azul, lo que representaba la activación del cuerpo. Muy bien. Rhodes asintió con satisfacción por el resultado. La instalación del sistema de acoplamiento mental fue todo un éxito, lo que significa que la red mental de Rhodes puede conectarse a todas las máquinas Alexander. No solo puede proporcionar mejoras mentales adecuadas para el conductor, sino que también puede controlar directamente el cuerpo para continuar luchando cuando el conductor muere. Aunque Rhodes derrotó a decenas de miles de tropas de mechas de Britannia con más de 2000 tropas blindadas en la etapa inicial, esos eran Glasgows atrasados. Además, la falta de inteligencia del enemigo y su propio combate tridimensional de mar, tierra y aire también fueron factores importantes para ganar. Ri, que no puede producir en masa unidades blindadas Rising Sun, está en desventaja frente a Britannia, que se ha equipado completamente con mechas de quinta generación e incluso de quinta generación y media y tiene cierto conocimiento de las fuerzas blindadas de Roth e incluso de los mechas del Rey Fantasma. La función principal de las alas de luz en la órbita planetaria es establecer coordenadas del plano. Usarlas para atacar el suelo no solo es un desperdicio de energía, sino también de recursos. Has hecho un buen trabajo. Sigue así. Mientras los resultados de tu trabajo me satisfagan, recibirás la misma cantidad de dinero, estatus y recompensas.
Poder ayudar a la carrera de los Rhodes es la mayor recompensa, y obtener su reconocimiento es el mayor honor para nosotros. La actitud del viejo científico era muy sincera, y sus ojos fanáticos hicieron que Rhodes se sintiera un poco disgustado. Después de todo, ser observado por un anciano con ojos fanáticos no era una buena experiencia. Por supuesto, si se tratara de una chica linda, sería una historia diferente. Sigamos adelante, nuestro negocio afrontará un gran punto de inflexión en el futuro próximo. ¿Punto de inflexión? ¿Quieres decir? Al escuchar las palabras de Rhodes, una luz brilló en los ojos del viejo científico. Por supuesto que es un ataque, dijo Rhodes con una mueca de desprecio. La baliza del avión requiere mucho poder de pensamiento. Como no puedo proporcionarla yo mismo, solo puedo pedir a todos en este mundo que me la proporcionen, no solo al país insular, sino también a Britania. Capítulo 0645. El pequeño personaje roto. Justo cuando Rhodes planeaba regresar a la vida universitaria, sucedió algo inesperado. ¿Eh? Después de entrar en la ciudad de Tokio, Rhodes, que originalmente estaba sentado en el vehículo camuflado leyendo un libro, de repente se dio cuenta de que algo parecía estar mal y inconscientemente miró por la ventana. ¿Qué pasa, Rod? La acción repentina de Rod naturalmente atrajo la atención de Leila a su lado. Ah, es él. Después de mirar por la ventana y pensar por un momento, Rod recordó que en esa época, alguien llegó al país insular y le causó muchos problemas a Lelouch. ¿Qué? ¿Es un enemigo? Bueno, tal vez. Rod se encogió de hombros y luego llamó al ninja imperial que conducía delante. Detente en la esquina de la calle de adelante, tengo algo que resolver. Sí, los Rhodes. El vehículo camuflado se detuvo en el lugar que Rhodes le indicó. Rhodes abrió la puerta y bajó solo. Leila miró a Rhodes con cierta preocupación detrás de él. No es un enemigo poderoso, ¿verdad? Bueno, no te preocupes, es solo un pequeño personaje. Rhodes sonrió y tocó la cabeza de Leila para consolarla, luego se giró y caminó hacia el callejón lateral. La luz en el callejón no era muy brillante y apenas se podía ver algo de basura, ratas y los cuerpos de los isleños muertos. Rhodes caminaba por el callejón oscuro, su ojo izquierdo emitía una tenue luz roja. Una telequinesis formó una barrera invisible frente a Rhodes, aislando todas las cosas sucias del exterior. HMPH, ¿un callejón? Rhodes se burló y dirigió su mirada hacia la sombra en lo profundo del oscuro callejón. Es realmente un lugar adecuado para que se quede un tipo de mente oscura como tú. Deja de decir tonterías aquí, Rod Malekar. Tú eres el pecador que encarceló a CC. El rugido ronco de un hombre vino de la oscuridad del callejón, y luego un hombre de cabello blanco con una túnica azul y auriculares morados apareció frente a Rod. Mao, quien también es un usuario de Geas, tiene la habilidad de leer los pensamientos de otras personas y ha estado buscando a CC, tratando de convertir a CC en suyo. Cualquiera que haya visto el anime sabe que este hombre es un pervertido yandere. HMPH. ¿Tú eres el tipo que se atreve a criticarme? Rhodes se burló, mirando a Mao quien bajó la cabeza a medias. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Un héroe que salva a una damisela en apuros? Tu habilidad es mantener la calma absoluta y controlar a los demás. Tu verdadera identidad es la de gobernante tras bambalinas de día y una maga de otro mundo. Para ser honesto, cuando leí estas cosas de la mente de esa chica hace un momento, realmente pensé que había leído demasiadas novelas. Mao Wei sonrió. Aunque Rhodes parecía conocerlo muy bien, Mao seguía creyendo que tenía la victoria asegurada. Como sabes, puedo leer los pensamientos de otras personas. Después de toser 2 veces, Mao dejó de reír, sacó una pistola de su cintura y apuntó a Rhodes. Así que, frente a mí, no importa lo que quieras hacer, yo puedo estar un paso por delante de ti. General, Rod Malekar, la razón por la que fracasaste es por tu ciega arrogancia. ¿Ciegamente arrogante? Jaja. Qué gracioso. Bastardo. Rugió Mao y apretó el gatillo de la pistola, gritando como un loco. Vete al infierno. La bala salió disparada por la boca del cañón, pero no alcanzó el pecho de Rhodes como Mao esperaba, sino que fue controlada por una fuerza desconocida y flotó frente a Rhodes. Es así. Rhodes dejó de burlarse de Mao, la luz roja en su ojo izquierdo se volvió aún más intensa y la bala rebotó bajo el control de su telequinesis y se disparó en su hombro izquierdo antes de que Mao pudiera reaccionar. Me han disparado. Me han disparado. Mao, que fue alcanzado por la bala, quedó aturdido durante un largo rato. Hasta que el intenso dolor se extendió a su cerebro, mostró la reacción esperada de una persona que ha recibido un disparo. Esta es una postura que realmente te sienta bien. Rhodes, manteniendo su telequinesis, caminó lentamente frente a Mao y miró sus restos con cara fría. ¡No! Imposible. Tú eres quien encarceló a CC, ¿cómo pudo darte poder? Quiero ver. Mao gimió, concentró su mente y comenzó a invadir el cerebro de Rhodes con su habilidad. Aunque no tenía que preocuparse de que le leyeran la mente debido a la protección de su poder de pensamiento, la invasión desde el exterior todavía hizo que Luo sintiera un dolor repentino. De Mao despertó completamente la ira de Rhodes. Me hiciste enojar, bastardo. Dentro de la vida de Ashford College, la criada CC estaba ordenando la casa para Rhodes como de costumbre. En el momento en que Rhodes mató a Mao, CC pareció sentir algo y se quedó mirando fijamente en cierta dirección fuera de la ventana con una expresión triste en su rostro. Capítulo 0646. Eres solo un dragón. HMPH. Adiós. No te involucres en este lío otra vez. Después de lidiar con Mao, Rhodes negó con la cabeza y salió del callejón.
La aparición de Mao fue solo un pequeño episodio. Ante la telequinesis de Rod, incluso si usara cohetes para luchar contra KMF, era inútil. Rod usó su telequinesis para aplastarlo en una pila de carne picada que no se podía distinguir de su cuerpo original. Después de todo, es un lector de mentes. En la obra original, una vez obligó a Lelouch a entrar en una situación desesperada y CC tuvo que tomar medidas al final. Aunque el propio Rhodes no tenía miedo de que Mao leyera la mente, sería malo que atacara a la gente que lo rodeaba cuando él no estaba presente. Desde que apareció por iniciativa propia, Rhodes estaba dispuesto a asegurarse de nunca convertirse en un obstáculo para sí mismo. Tan pronto como salió del callejón, Rhodes vio a Leila con una mirada preocupada en su rostro. ¿Estás bien? Leila dio un paso adelante y, después de ver a Rhodes, su rostro tenso finalmente mostró una mirada de relajación. Después de todo, desde que conoció a Rhodes, varios guardias lo han seguido. Aunque Leila sabía que Rhodes era un mago de otro mundo y había obtenido el poder que le había otorgado Rhodes, todavía estaba un poco preocupada porque nunca había visto pelear a Rhodes. Debido a que la otra parte no parecía ser una persona común y corriente, aquel a quien Rod llamó un pequeño problema también debería ser un usuario de la habilidad Geas. No te preocupes, mira, estoy bien. Rhodes se rió entre dientes y se dio la vuelta. Bajo la protección de su telequinesis, ni una sola gota de la sangre salpicada de Mao podría salpicar el cuerpo de Rhodes. En pocas palabras, Mao nunca tocó a Rhodes hasta su muerte. Eso es bueno, Leila tocó y revisó el cuerpo de Rhodes, y solo dio un suspiro de alivio después de confirmar que realmente no había señales de lesión en su cuerpo. Tras resolver el problema de Mao, Rhodes continuó su camino hacia la embajada de Gri. Al entrar en la zona colonial de Tokio, el vehículo camuflado se metió en un aparcamiento subterráneo, sustituyó el camuflaje original de una camioneta pequeña por un coche de negocios y se dirigió a la embajada. Señor Rhodes. Tan pronto como Rhodes se bajó del auto, los guardias que parecían haber estado esperando durante mucho tiempo vinieron a saludarlo e inesperadamente, también había varios investigadores científicos de la base subterránea entre ellos. ¿Qué pasa? Rhodes frunció el ceño. Después de todo, había dado una orden de que ningún investigador científico podía abandonar la base subterránea antes de que la DI tomara el control de Tokio. Así es, Lord Rhodes. Uno de los jóvenes investigadores caminó hacia el frente y se inclinó ante Rhodes. De acuerdo con sus órdenes, hemos estado manteniendo el motor mundial funcionando al 20% durante este periodo. Hasta esta mañana, la acumulación de energía mental se ha saturado. ¿Saturado? ¿Tan rápido? Rhodes mostró una pizca de sorpresa después de escuchar el informe del investigador. Aunque había evaluado el estado actual de los japoneses, nunca había pensado que su estado mental hubiera llegado a tal punto. Ese dispositivo de almacenamiento de poder mental podía contener 10 veces el poder mental que Rhodes poseía temporalmente, y se llenó por completo en solo unos días. Esto solo podía significar que el estado psicológico de los isleños realmente se había derrumbado hasta cierto punto. Además de esto, tanto poder de pensamiento también puede traer otros beneficios a Rhodes. Como mago, Rhodes sabía naturalmente cómo transformar de forma segura esta enorme cantidad de poder mental en suyo. Vamos. Incluso Rhodes no pudo evitar estar encantado cuando pensó en obtener estos poderes mentales. Vamos a la base subterránea. Sí, Lord Rhodes, yo te guiaré. En la base secreta subterránea de la embajada de Gri, cuando se paró frente al dispositivo de almacenamiento de poder mental del World Engine y se enfrentó al enorme poder mental, Rhodes se dio cuenta de que todavía subestimó las ganancias esta vez. Señor Rhodes, hasta ahora, solo las 3 regiones de Onsu, Kyushu y Shikoku han recibido más de 100 millones de copias de poder pensante. El joven investigador se ajustó las gafas y Lian San mostró una mirada de sorpresa. Este poder es suficiente para que pueda operar el motor mundial y afectar al mundo entero. Rhodes resopló y dijo la segunda mitad de la oración que el joven investigador no dijo. Sí, Lord Rhodes. El joven investigador sonrió, luego mostró una mirada angustiada y dijo. Sin embargo, esta cantidad de poder de pensamiento aún no es suficiente para construir un faro de avión. Las alas de luz son simplemente un agujero negro que absorbe el poder del pensamiento. Entonces, reúna el poder pensante de todo el mundo y use el pensamiento de todos los humanos en este mundo para abrirme un pasaje a otro universo. Con una mueca de desprecio, Rhodes dijo abiertamente que usaría a toda la raza humana en el mundo y presionó su mano sobre la consola del motor mundial. En ese momento, Rhodes no pudo evitar suspirar por su propia suerte. Su suerte era que el Alaya en este mundo estaba en un estado de conciencia caótica. Si era como el Alaya en Type Moon, le llevaría una cantidad desconocida de años instalar el faro mundial. Capítulo 0647 Fugido y su espada sagrada. Justo cuando la mano de Rhodes presionó la consola de control esférica, su mente originalmente tranquila comenzó a moverse violentamente. Saltaron de alegría, como si hubieran encontrado a alguien que pudiera guiarlos. Siguieron la orden de Rhodes y se fundieron en su mar de pensamientos. Ahora tengo una fuerza aún más poderosa. Después de aceptar por completo el poder mental absorbido de 100 millones de personas, Rhodes abrió lentamente los ojos. En un instante, una luz azul brillante brotó de sus ojos. Esta es la manifestación de la materialización del poder del pensamiento. Bajo este enorme poder del pensamiento, incluso el Geas otorgado por el mundo C fue distorsionado por la fuerza original y el patrón de pájaros volando desaparecieron y se transformaron en una luz azul que pertenecía solo a Rhodes.
Después de saborear su propia fuerza por un tiempo, Rodas abrió sus manos hacia Alejandro, quien estaba siendo equipado. Surgió una enorme cantidad de poder de pensamiento, que no solo se convirtió en telequinesis para levantar el mecha, sino que también fortaleció los sentidos de Rhodes. Ahora, Rhodes puede incluso ver todo el interior del Alexander a través de una perspectiva de Dios, incluyendo cada parte, cada cable y cada chip. Muy interesante, se burló Rhodes y, frente a las miradas sorprendidas de todo el personal, usó su telequinesis para desmontar todo el Alexander en sus partes de fábrica. Tal poder, el joven investigador estaba asombrado por el comportamiento sobrenatural de Rod, pero luego sonrió amargamente ante las acciones de Rod. El Alexander está casi terminado, Rhodes. No te preocupes. Rhodes sonrió y sacudió la cabeza. Con un movimiento de su mano, las partes controladas por telequinesis comenzaron a ensamblarse rápidamente bajo la memoria de Rhodes. Después de un tiempo, un Alexander completo reapareció. Al ver esto, el personal se apresuró a reconectar el enlace de datos y comenzó a probar el Alexander. Esto es realmente, las acciones de Rhodes dejaron atónito al joven investigador por un momento, y luego se quitó las gafas con manos temblorosas. En ese momento incluso podría afirmar que había presenciado el nacimiento de un mito. En comparación con la sorpresa de los jóvenes investigadores, Rhodes estaba más lleno de éxtasis. Anteriormente, Rhodes había probado la verdadera fuerza de su telequinesis al prestar sus propias habilidades a Leila. Resultó que incluso el KMF policial modificado en base a la máquina de cuarta generación todavía era difícil de desmantelar para Rhodes. Y ahora, frente a Alexander tipo 02, que ha alcanzado el mismo nivel que Lancelot, Rhodes puede descomponerlo y destruirlo fácilmente. Esto significa que ya no necesitas ser cauteloso cuando actúas solo y no tienes que preocuparte por las escoltas. En lo que respecta al mundo actual, Rhodes ha vuelto al nivel de un gran mago que puede desmantelar Gundam con las manos desnudas. Aunque solo puede usar telequinesis, en un mundo sin magia, ese poder es más que suficiente. Justo cuando Rhodes se regocijaba por su nuevo poder, algo importante sucedió en Tokio que fue suficiente para cambiar la situación. En primer lugar, los cuerpos del mayor general Katase, de quien se rumoreaba que había escapado de la captura en las montañas de Narita, y de varios oficiales de la isla, fueron encontrados en un denso bosque a 40 kilómetros al este de las montañas de Narita. Al enterarse de que su señor, el mayor general Katase, había muerto, Fujido Kagamishiro, el líder de los 4 feroces generales conocidos como las 4 espadas sagradas del país insular, apodados Miracle Fujido, depuso las armas y se rindió al ejército británico. Debía ser ejecutado en 2 días. Entonces, por eso viniste a mí. ¿Quieres trabajar con nosotros para rescatar a Fujido Kagamishiro? Bajo tierra, en las afueras de Tokio, en la nueva base de los Caballeros Negros después del asedio de Tokio, Lelouch, que llevaba un casco cero, frunció el ceño mientras miraba a las 4 personas que llegaron sin ser invitadas y estaban a punto de ser traídas ante él. Las 4 espadas sagradas vendrían a buscarlo, porque él personalmente había matado al mayor general Katase y a su grupo cuando habían evitado al resto de los Caballeros Negros y estaban actuando solos. Después de estudiar la personalidad de Fujido Kagamishiro y analizarlo usando su conocimiento de psicología, Lelouch determinó fácilmente lo que haría Fujido si el mayor general Katase muriera. Según lo que reveló Shan Yao, existe una cierta conexión entre él y las 4 espadas sagradas, por lo que la expectativa de Lelouch de que las 4 espadas sagradas vinieran a buscar ayuda también estaba dentro de sus expectativas. Después de todo, la línea de resistencia del país insular se ha derrumbado y las actitudes de las 6 familias de Kioto no están claras. En el país insular, los únicos con cierto impulso y habilidad son los Caballeros Negros donde se encuentra Lelouch. La insatisfacción de Lelouch estaba dirigida a Shan Yao. Después de todo, él era el líder de los Caballeros Negros ahora, y Shan Yao había permitido que enemigos del nivel de las 4 espadas sagradas ingresaran a la base sin previo aviso. Si la otra parte tenía malas intenciones, entonces nadie en esta base sobreviviría. Así es. Bubu Qiaoshue, una de las 4 espadas sagradas, asintió y habló. Desconocemos completamente la situación, el terreno y el enemigo en Tokio, por lo que esperamos buscar ayuda de las fuerzas locales. Capítulo 0648 Charlie te da un sombrero verde. No es que no podamos ayudarte. Después de todo, todos estamos del lado de la lucha contra la tiranía de Britania. Ayudarte a ti equivale a ayudarnos a nosotros mismos. Lelouch se quedó en silencio durante un largo rato, hasta que los más radicales Chiba Fusa y Senbar Yoga se impacientaron un poco, entonces habló. Sin embargo, no somos una organización gubernamental, sino una organización espontánea para luchar contra Britania, por lo que no tenemos afiliación, solo una relación de cooperación, y debes seguir mis órdenes para esta operación de rescate. ¿Hay algún problema? No hay problema. Al decir esto, Bubu Qiaoshue inconscientemente miró a Shan Yao y luego habló. La capacidad de mando y los logros de su excelencia son evidentes para todos. No hay mucho que decir sobre este punto. En esta operación de rescate, nosotros, las 4 espadas sagradas, estamos dispuestos a seguir sus órdenes. Me temo que estarás dispuesto a creerme debido a la fuerte recomendación de Fan Yao, ¿verdad? Lelouch se quejó en secreto en su corazón, pero en la superficie fingió estar tranquilo y se levantó de su asiento, caminó hacia Bube Takuyuki y le extendió la mano. Si ese es el caso, entonces hagamos un pacto aquí. Por supuesto. Después de escuchar esto, Bube Kyoyuki sonrió y también extendió su mano hacia Lelouch.
Mientras los dos hombres se tomaban de la mano, marcando la alianza oficial entre los Caballeros Negros y las 4 espadas sagradas, la atmósfera de conversación entre la multitud gradualmente se volvió mucho más relajada. Por cierto, ¿dónde está Karin? Después de algunas palabras, Qian Yefengxa, la única mujer entre las 4 espadas sagradas, miró inconscientemente a las personas en el salón y descubrió que la chica que le importaba particularmente no estaba por ningún lado. Karen no se siente bien y ha estado enferma estos últimos días, así que la dejé descansar en su propia habitación. Lelouch miró a Chiba Fusa, quien planteó la pregunta, y al mismo tiempo tuvo una comprensión más intuitiva de la relación entre Shan Yao, el grupo de Karen y las 4 espadas sagradas. Es así. Supongo que está demasiado cansada. A esa niña siempre le ha gustado presumir. Si no tuviera un talento extraordinario para conducir un KMF, ya habría ido a encontrarse con su hermano hace mucho tiempo. Al ver lo triste que estaba Chiba Fusa, Lelouch inconscientemente dijo algunas palabras para consolarlo, pero estaba pensando en otras cosas en su mente. No es que esté agotada, pero parece que he contraído alguna enfermedad. Mi mente se ha vuelto muy débil. Después de que Qian Yefusa le recordó, Lelouch sintió que algo parecía estar mal. Esperemos a que termine esta operación antes de ir a ver cómo está Kayan. Después de todo, no es fácil encontrar a un piloto estrella como Ajid. Mientras Lelouch y las 4 espadas sagradas planeaban cómo rescatar a Fujido Kagami Shiro, dentro de la Academia Ashford, Shirley cayó en una profunda confusión y dolor. Narita, no solo los militares y los nobles invitados fueron a ver la batalla. También hubo muchos fanáticos militares que escucharon las noticias y residentes que vivían cerca. Otro grupo numeroso de personas fueron los periodistas. El padre de Shirley era periodista. Durante la batalla de las montañas de Narita, lamentablemente quedó enterrado por un desprendimiento de tierra provocado por los Caballeros Negros y se convirtió en uno de los transeúntes inocentes que murieron por error en la guerra. ¿Los Caballeros Negros no se llamaban a sí mismos los justos? ¿Zero no se llamaba a sí mismo el mensajero de la justicia? Entonces, ¿por qué mataste a mi padre? Mi padre no era un soldado y no hizo nada. Xia Li se escondió debajo de un gran árbol en la esquina de la universidad, abrazó sus piernas y lloró débilmente. Esta niña, que apenas es una adolescente, perdió a su madre a una edad muy temprana y desde entonces depende de su padre. Y ahora, la muerte de su padre ha sido la gota que colmó el vaso. Charlie se ha derrumbado por completo en tales circunstancias. Lelouch, Shirley lloró y susurró el nombre del hombre que amaba, pero desafortunadamente Lelouch, quien todavía estaba discutiendo con las 4 espadas sagradas cómo salvar a Fujido Kagami Shiro, no pudo escuchar los gritos de dolor de Shirley. ¿Eh? ¿Por qué hay un gatito perdido aquí? Que fingía estar sorprendida apareció de repente detrás de Xia Li. Sobresaltado por la voz repentina, Charlie se levantó rápidamente, se dio la vuelta e inmediatamente vio a Rhodes con una sonrisa en su rostro. Rod, maestro. Después de descubrir que la persona que estaba hablando era Rod, la cara de Xia Li se puso roja instantáneamente. ¿Por qué estás aquí? Porque escuché lo que dijiste. Rhodes sonrió, se sentó despreocupadamente cerca del asiento original de Charlie y le hizo un gesto para que se acercara. Después de mucha vacilación, Charlie finalmente decidió aceptar la invitación de Rod. He preguntado por ahí. Compañero de clase Xia Li, tu padre murió en la batalla de las montañas de Narita, ¿verdad? Xia Li acababa de sentarse cuando las palabras de Rhodes casi hicieron que la niña saltara de nuevo. ¿Quieres saber la verdadera identidad de Zero? Capítulo 0649 sopla la ola y luego actúa. ¿Cuál es la verdadera identidad de Zero? Charlie miró a Rhodes confundido y luego sonrió. Maestro Rhodes, deje de bromear. Usted es solo un profesor de intercambio de UBI. ¿Cómo sabe lo de Zero? Jeje. Es difícil decirlo. Después de todo, sigo siendo embajador de GDI y consejero nominal. Tengo muchos canales para obtener información. En ese momento, Rhodes miró a Shirley con una sonrisa malvada que no era menos malvada que la del maestro Dio, pero no le preocupaba que su verdadero rostro quedara expuesto frente a Shirley. Incluso se puede decir que Rhodes ya no le teme a nadie. Mental sin precedentes irrumpió en la mente de Xia Li en un instante. Bajo la guía intencional de Rhodes, la conciencia de Xia Li seguiría la guía de Rhodes y tomaría acciones que se ajustaran a las ideas de Rhodes. Aunque no es imposible controlar directamente los pensamientos de Charlie, Rhodes ahora está más de humor para jugar que para planificar seriamente. Después de todo, mientras el motor mundial siguiera funcionando, no tendría que preocuparse por no poder construir la baliza del avión. Y mientras pudiera establecer contacto con el mundo Type Moon, confiando en la potencia de fuego de sus propios acorazados flotantes, sería fácil conquistar la superficie y las capas internas de este mundo. El flujo mental de Rhodes llenó gradualmente la mente de Charlie. En ese momento, algunas imágenes siguieron apareciendo en el cerebro de Charlie. Era la figura de un hombre, delgado, no bueno en los deportes, pero inteligente y considerado. Entonces, la figura del hombre que se había mostrado amable consigo mismo se transformó en un hombre que llevaba una capa y un casco. Los dos dieron la misma advertencia, hicieron los mismos movimientos e incluso tuvieron los mismos movimientos sutiles. La verdadera identidad de Zero es en realidad. No es así. Xia Li instintivamente se resistió a lo que vio en su mente, pero otro par de ojos ocultos en su mente observaban en silencio la resistencia sin sentido de Xia Li, y luego se burlaron. Al mismo tiempo, Rhodes en realidad también pronunció el nombre. Según la información que tengo, lo más probable es que Zero sea Lelouch.
Además, Lelouch no se llama Lelouch Lamperouge, sino Lelouch V. Britannia, un príncipe exiliado de Britania. Codegeas V. Britannia, Shirley miró a Rhodes sin comprender. Al mismo tiempo, muchas de las conductas de Lelouch cuando estaba con ella tenían explicaciones especiales. Incluso si no podía explicarlo, con la guía de Rhodes, podía ayudar a Charlie a hacer las asociaciones correspondientes. Así, la conclusión de que Lelouch igual cero se formó en la mente de Shirley. Aunque la declaración de Rhodes era solo una suposición sin ninguna evidencia, Shirley ya estaba de acuerdo con lo que dijo Rhodes. Maestro Rhodes, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? En ese momento, Charlie entró en pánico. Ante el hecho de que su amante era en realidad su enemigo, la adolescente perdió por completo la compostura y miró a Rhodes con lástima, como una niña pequeña. Está bien, el maestro está aquí. Rod todavía tenía una sonrisa amable en su rostro. Consoló a Charlie suavemente, como si realmente fuera un buen maestro que se preocupaba por sus estudiantes, pero ya estaba sonriendo en su corazón. Rhodes abrió los brazos y abrazó a Charlie. Charlie, que ya había perdido la cabeza, no tenía intención de resistirse a las acciones de Rhodes. Además, cuando Rhodes la abrazó con fuerza, Charlie se encogió inconscientemente en sus brazos. El maestro Rhodes. No tengáis miedo, el maestro está aquí. Los dos se abrazaron bajo el gran árbol durante un largo rato antes de que las emociones de Shirley se estabilizaran un poco, pero luego sus ojos volvieron a caer en la confusión y el embocamiento. El padre de uno murió, uno perdió a su último pariente, y el amante de uno se convirtió en el enemigo que mató a su padre. No importa quién sea, parecería absurdo e impotente. Aunque Shirley parecía tranquila en ese momento, en realidad todavía estaba confundida. No sabía qué hacer a continuación ni cómo seguir estando con Lelouch día y noche. Jeje, ya casi es hora de recoger la fruta que me pertenece. Mirando al confundido Charlie, Rhodes se rió entre dientes, le dio una palmadita en el hombro a Charlie y dijo: ¿Te llevo a algún lugar? Está bien, señor Rhodes, respondió Charlie inconscientemente, y Rhodes lo llevó aturdido hasta la puerta de una antigua sala de salud. Se abrió la puerta, un olor indescriptible salió de la enfermería. Miley, cuya ropa estaba desaliñada y cuyo rostro parecía confundido, estaba recostado sobre una pila de cojines en el medio de la enfermería, respirando pesadamente y con el rostro sonrosado. Charlie. Adelante. Rhodes empujó suavemente a Charlie hacia la sala de salud y luego cerró la puerta con el revés de la mano, con una extraña sonrisa en su rostro. Solo cuando la mente de una persona está más débil puede recurrir al poder mental de mayor calidad. Rod miró a la desconcertada Charlie, se rió entre dientes y se acercó a ella lentamente. Todas estas acciones están en línea con lo que dijo Laokin. Se acabó la fanfarronería, es hora de ponerse violento. Capítulo 0650 Masta no tiene conciencia. En Tokio, la prisión de Britannia se ha convertido en un campo de batalla ardiendo en llamas. Negros, las 4 espadas sagradas son verdaderamente de nivel as en fuerza, y el ejército británico que luchó contra las 4 espadas sagradas no fue rival para ellos. Especialmente después de reunirse con Fujido Kagamishiro, quien había escapado de la prisión, las fuerzas de coalición de las dos casas eran como una fuerza incomparable en el ejército británico. Jaja. A este ritmo, no es imposible capturar Tokio directamente. Mientras Fujido y su grupo firmaban, Shan Yao, que se escondía detrás y atacaba frenéticamente, se rió triunfante. No luchéis hasta el final. Evacuad rápidamente según el plan original. Lelouch, que conducía el Guren Nishiki, no era tan optimista como los demás. No olvidó por qué su equipo se vio obligado a entregar a Cornelia, que ya estaba atrapada en un frasco, durante las montañas de Narita. No sé si la ley de Murphy existe en este mundo, pero justo cuando Lelouch estaba extremadamente ansioso, lo que más le preocupaba cayó del cielo y aterrizó directamente en su cola. Lancelot, vamos. Maldita sea. Ya están aquí. Lelouch miró a Lancelot, luego a las 4 espadas sagradas que estaban siendo retenidas por los soldados, apretó los dientes y dijo: Toudou, dejaré esa máquina en tus manos. Entiendo, rugió Fujido y corrió hacia Lancelot en el Zangetsu. Debido a que Kaien era adicto al placer de ser entrenado por Rod y se volvió estúpido e incapaz de participar en la batalla, y las 4 espadas sagradas fueron restringidas por los soldados diversos, Fujido solo pudo luchar contra Lancelot solo. Señor Fujido, lo siento, tengo que organizarlo aquí. En la cabina de Lancelot, Kururugi Suzaku entrecerró los ojos. Frente a la espada larga que blandía Zangetsu, Lancelot la enfrentó con ambas espadas. Como máquina de 7ª generación, Lancelot supera con creces a Zangetsu en términos de poder. Después de un solo enfrentamiento con toda su fuerza, Zangetsu fue derrotado por Lancelot. No puedo ganar, el shock del enfrentamiento hizo que Fujito sonriera amargamente. Había estudiado la lucha de Lancelot en la batalla de Shinjuku, por lo que desarrolló una táctica de tomar la iniciativa y matar con un solo golpe, pero no esperaba que el oponente lo resolviera con un solo golpe. No solo la máquina es superior, sino que las habilidades de conducción también son superiores a las mías. Por otro lado, Lelouch, que había estado prestando atención a la batalla entre Fujido y Lancelot, no pudo evitar lucir amargado. ¡Qué error! Nunca pensé que una sola máquina pudiera ponerme en una situación tan desesperada. Resulta que lo más importante en la guerra son las personas. Justo cuando Lelouch estaba empezando a considerar abandonar a los Caballeros Negros y escapar con la movilidad del Crimson Lotus Second, una máquina blanca voló sobre el muro de la prisión y se unió al campo de batalla.
Eso es, los ojos de Lelouch se iluminaron cuando vio la aparición del mecha blanco. Al mismo tiempo, Suzaku Kururugi, quien obligó a Fugido a retroceder con otro ataque, también notó al tercero que entró repentinamente en el campo de batalla. Hinata Akito. Narita, Cornelia anunció su descubrimiento internamente y el nombre Hinata Akito se hizo conocido por todos. Akito no entró en pánico cuando se dio cuenta de que Suzaku Kururugi lo estaba atacando. En cambio, encendió directamente el sistema de altavoces de KMF y habló con los caballeros negros. Déjame la batalla a mí y vete inmediatamente. Entiendo. Aunque no entendía por qué Aji vino a salvarlo a él y a los demás, Lelouch, desesperado, aún aceptó la ayuda de la otra parte y emitió una orden de retirada. Ninguno de ustedes puede irse. El evidente desprecio de Aji enfureció a Suzaku Kururugi, quien ya se estaba culpando a sí mismo y enojado por la última derrota, y Lancelot se apresuró a avanzar desesperadamente. HMPH. Frente al ataque de Suzaku Kururugi, Aji se burló con desdén y activó directamente el poder de pensamiento buff. Con su velocidad mejorada al doble de la de Lancelot, Akito apareció instantáneamente junto a Lancelot y lo tiró al suelo con un solo puñetazo. No te muevas. Después de ver a los caballeros negros y las 4 espadas sagradas retirarse, Aji dijo, tienes suerte. El señor no tiene la intención de matarte todavía. Después de decir eso, Akito activó el sistema de camuflaje y Alexander desapareció frente a todos los soldados británicos presentes. ¿Lelouch y los demás han rescatado a Fugido? Rhodes miró el mensaje enviado por Agit, lo miró con indiferencia y luego arrojó el comunicador a un lado. ¿Qué pasa? ¿No estás satisfecho con el resultado? CC, que había recuperado la memoria por la noche, los miró con extrañeza. ¿No son los caballeros negros la carne de cañón que entrenasteis con tanto esmero? ¿Por qué parece que no te importa si mueren? No, no entrené a los caballeros negros para que lucharan por mí. CC se quedó en silencio por un rato, luego pensó en la información que había recibido hasta ahora y habló. ¿Los caballeros negros son solo un cebo que creaste para atraer a Britannia? Sí, y hasta ahora están haciendo un buen trabajo. Entonces, su rendimiento actual, en otras palabras. Es decir, los caballeros negros ya no me son útiles, se burló Rode, tomó el caballero negro de la pieza de ajedrez que estaba en la mesa frente a él y lo aplastó con fiereza. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.